Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea Dios. Y hermanos y amigos, dice la Biblia, en el libro del profeta Jonás, capítulo 1, verso 1 en adelante, que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole: levántate y ve a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ella, porque la maldad de la ciudad ha llegado delante de mí. Sea bendito el Señor Jesucristo. Dice que escucha, como no importa el pecado que pueda tener cualquier persona, eso llega como un clamor delante de Dios. Se puede esconder en lo profundo del mar si quiere, y el clamor del pecado va derechito hacia arriba, hasta el trono. Se ha glorificado el nombre de Dios. Hay veces que hay gente que no entiende y dice: pero ¿cómo es posible eso? Tanta gente que hay aquí abajo, hay más de 5.000 millones de personas, que lo que haga que en una esquina por allá, arriba lo capten. Hay que usted no ha entendido que la tierra está cubierta toda por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo como un radar que cubre toda la tierra. No hay un centímetro de terreno que no esté cubierto por el Espíritu Santo. Y hasta los pensamientos los capta y para arriba. Alabe lo que el Señor le ama. Suenan los pensamientos como voces allá arriba. No se pierde nada. Y si aquí abajo, en las grandes organizaciones, tienen hoy día computadoras que todo lo registran y todo lo acumulan, y usted va y tiene récord de años y años que se lo sacan en un momento para afuera, ¿cómo será en el cielo? Alabe lo que él vive. El que ha dado conocimiento de todo ese asunto al hombre es el Dios de arriba. Y aquí eso lo trabajan hombres que tienen limitaciones, instrumentos que se pueden dañar y pueden fallar, pero arriba, con millares de ángeles que le sirven. ¿Cómo será eso? Está todo apuntadito, todo registrado, entiéndalo, todo está allá. Y el clamor del pecado de cada vida que está aquí ahora está delante del Dios del cielo. Y cuando ese clamor llega, mire, llega un momento en que la ira de Dios cae. Dios da una oportunidad, y da otra, y da otra, y de momento su justicia demanda juicio, y el juicio cae. Por eso que el ser inteligente, la persona inteligente, tiene que avanzar y quitar ese pecado de delante de Dios. Tiene que quitarlo de delante de Dios, porque el pecado demanda juicio. La paga del pecado es muerte en condenación. Y hay una sola forma de quitar ese pecado. Una. Oiga, Lucas, te levanta la mano y señala con un dedito. Una. No hay nada más que una. Aquí no hay hombrecito que lo pueda quitar. No hay religioncita que lo pueda quitar. No hay teoría de hombre que lo pueda quitar. No hay buenas obras que lo pueda quitar. No hay limosna que lo quite. Alabado sea Dios. No hay cariñito de papá y mamá que lo quite. Nada de eso. Solamente lo quitó ya. Óigalo, lo quitó ya. La sangre bendita de Cristo Jesús que bañó el madero del Gólgota. Amén. A favor de toda la humanidad. ¡Gloria sea Dios! Sea bendito el Señor Jesús. Quiere decir que el que quiere quitar ese clamor terrible del pecado de delante de Dios, acepte a Cristo y lávese en esa sangre. Que se acabó. La sangre limpia, y hasta los récords del cielo donde están apuntados sus pecados quedan limpios. Por eso que los que atenemos a Cristo, ¿quién nos podrá acusar? Sonríase, el Señor le ama. Entonces, el que tiene a Cristo, ¿quién le podrá acusar? Aunque vengan y recuerden todas las maldades que hizo aquí abajo, nada. Delante de Dios ya eso no cuenta, ya eso no existe. La sangre de Cristo limpió todo. Te luce limpiecito, tan limpio como Jesús, si está cubierto por la sangre gloriosa del Hijo de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Y Jonás oyó el llamado: levántate, predica contra la gran ciudad Nínive, porque su maldad, su pecado terrible está delante de mí. Sea bendito el Señor Jesús. Bueno, Jonás se levantó ciertamente, dio un salto y salió huyendo. Y descendió a Jope y pagó pasaje y se embarcó, huyendo hacia Tarsis, escapando de la presencia de Jehová. Oiga, pero ¿quién es el que está aquí que tiene inteligencia? ¿Cómo puede uno huir de la presencia de Dios? David, que tenía espíritu de Dios y era profeta del Señor, decía: ¿dónde me esconderé? Si me subo a los cielos, ahí está. Si desciendo a lo profundo de la mar, ahí está.
Donde quiera se meta, ahí está. Él es omnipresente, está en todos sitios. El diablo no puede estar en todos sitios. Alabado sea Dios. Las criaturas no pueden estar en todos sitios, pero el Dios del cielo sí está en todos los lugares de la tierra, del mar, de los cielos, donde quiera, cubre todo lo que existe. Alabado sea Dios. No hay donde esconderse. Sea inteligente, acérquesele a Él, hágase un amigo de Él, camine con Él, ande con Él. Alabado sea Dios. Y Él tendrá misericordia de usted, porque el que a Él viene, Él no lo echa fuera. Gloria a Dios. No es cuestión de huir, es cuestión de caminar hacia Él. Acérquesele más. Que la Biblia dice que los que se acercan a Él, Él se acerca a ellos. Que los que se abajan delante de Él, Él los levanta. Alabe lo que Él vive. Que se humillan delante de Él, Él los ensalza. Ahí que está la victoria, en acercarse a Él, en hacer como Enoc, que andaba con Dios, en hacer como Noé, que andaba con Dios, y vino diluvio, y los dos escaparon. ¡Alabado sea Dios! Bendito sea el Señor Jesucristo. Y Jonás embarcó hacia Tarsis, huyendo de la presencia de Jehová. Jehová al lado de él, pegadito de él mirándolo. Aquel desobediente. Sea glorificado el nombre de Dios. Y oiga esto y óigalo con cuidado. Cuando Jonás embarcó y la nave se movió, apenas iba surcando el mar, todavía cerca de la tierra, Jehová envió un viento terrible contra la nave. Hasta los vientos le obedecen. Se desató una tormenta que parecía que la nave se iba a partir en dos pedazos. Y los marineros, temblando, clamaban desesperados, invocando cada uno a su Dios. Oiga con cuidado. Tú el que está aquí en esta noche, que está en pecado, usted está huyendo de la presencia de Dios. Está como Jonás, embarcado en una nave de tragedia, huyendo, tratando de huir de la presencia del Dios que le llama para perdonarle, lavarle con sangre y salvarle y librarle de la condenación. Y entiéndalo claro, si insiste en seguir huyendo en su pecado de la presencia de Dios, tarde o temprano la tormenta lo alcanzará. No huya más, ¿por qué sigue huyendo? Si nadie le ama como Él, si Él dio su vida por usted, si Él derramó sangre inocente por usted, si Él murió en su lugar, ¿por qué sigue huyendo? No huya más, venga a Él es amor, Él es misericordia, y Él lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Venga la paz en esta noche, acepte a Cristo. No hay religión que tenga eso, ni hombrecito que tenga eso, pero Cristo lo tiene y es para usted de gratis, el precio está a pago. Alabado sea Dios. No huya más, que tarde o temprano la tormenta lo alcanzará y lo hará pedazo. Acérquese a Dios y sea partícipe de la vida que Cristo compró para usted en la cruz y para toda la humanidad. Mi alma te alaba, Jesús. Y dice la Biblia que en medio de la tormenta los marineros, temblando de temor, invocaban cada uno a su Dios. Mire qué asunto. Así está la humanidad hoy en día. Alaba lo que Él vive. Y cada cual clamaba desesperado. Y mientras todos invocaban cada uno a un Dios y otro a otro, Jonás, el único en el barco que tenía el Dios verdadero, se fue al interior del barco y se acostó a dormir. Alaba lo que Él le ama. Y dormía, roncaba alegremente. Mientras Jonás dormía, ellos invocaban. Eso se parece a una tragedia de hoy en día también, que mientras la gente que tiene los dioses falsos y tiene los ídolos y las criaturas que no pueden hacer nada, invocan y algunos rezan por hora todos los días, los evangélicos que tienen al Dios verdadero duermen roncando como Jonás. Montones evangélicos no oran 5 minutos al día. Sonríase, el Señor le ama. Qué tragedia que el diablo pone a sus esclavos a rezar y a orar, y el Dios del cielo clamando a su gente para que ore, para Él barrer las obras del diablo, y su gente está muy ocupada, no tienen tiempo. Mi alma te alaba, Jesús. Sin oración, hermano, no hay victoria. Sin oración usted es un evangélico fracasado. Sin oración usted es un pentecostal muerto. Sin oración usted no tiene oportunidades en el rapto jamás. Jesucristo, hablando del rapto, dijo, cuando veáis esas cosas, vela y ora en todo tiempo si quieres escapar. Alabado sea Dios y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¡Gloria sea Dios! Para escapar en el rapto hay que orar y estar alerta a las cosas de Dios. Para estar en pie delante de Jesús hay que tener una vida de oración.
Y el hombre que tenía a Jehová durmiendo, alabado sea Dios. Jonás es un evangélico tibio, sonríase, que Dios le ama. Y los marineros que no tenían nada, todo el mundo gritándole a sus dioses y clamando desesperado. Mi alma te alaba, Jesús. Mire, hoy en día es lo mismo. Igualito. La humanidad que no conoce la Biblia, la humanidad que sabe de electrónica, y sabe de deporte, y sabe de cuánta cosa hay aquí abajo, cohetería espacial, matemática, historia, pero no conoce nada de la Biblia, no conoce nada de Dios. Cada uno invoca a sus dioses también, igual que los marineros del barco. Y usted oye a la gente, hasta algunos que han estudiado años y años, y unos invocan a San Martín de Porres, y otros invocan a San Judas Tadeo, y otros invocan a Santa Teresa, y otros invocan a Pablo y a Santiago, y a Pedro, y otros invocan a María. ¿Y qué hacen? Bueno, han hecho un dios de cada criatura. ¿Cuál es el problema de eso? Que eso es idolatría, y los idólatras no entran al reino de los cielos. Y si alguno de los que está aquí está en esas condiciones, no se enoje conmigo, sonríase que le hable a alguien la verdad. Enójese con los que hablan mentiras, pero conmigo no. Yo vengo a hablarle la verdad porque los amo. Vengo a hablarle la verdad porque quiero que se salve. Vengo a hablarle la verdad porque en el día que viene nos vamos a abrazar en el cielo. Me va a decir gracias por abrirme los ojos a la mentira de la idolatría. Alabado sea Dios. Se me la ya. Mire, esa mentira de idolatría enviada al infierno, más gente que pelo tenemos en las cabezas, todos los que estamos aquí. Hay millares en el infierno hoy en día, echándole 1000 maldiciones a los que le enseñaron esa idolatría. Pero ¿de qué le vale? Ahí están y ahí se quedan hasta el juicio final. ¿De qué les vale? Despierte mientras está aquí afuera respirando. Despierte mientras está existiendo aquí afuera, antes de que sea tarde. Oiga lo que dice la Biblia sobre eso. Carta a los Romanos capítulo 1, verso 24. Mire que es el Nuevo Testamento y Pablo doctrinando a la iglesia de Jesucristo. El apóstol dijo, porque algunos cambiaron la verdad por la mentira y dieron culto a las criaturas en vez de al Dios que es bendito por los siglos. Esos eran los marineros del barco de Jonás. Cada uno clamando a su Dios y no al Dios verdadero. Y el que tenía al Dios verdadero durmiendo en el fondo del barco. Mi alma te alaba, Jesús. Pero hoy en día es lo mismo. Cada uno tiene su Dios y cada uno tiene su favorito. Y cuando llegan los problemas, invoca a su favorito. ¿Pero qué han hecho? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dando culto a las criaturas. Eso es idolatría. Tan idolatría es dar culto a las criaturas como es adorar las estatuas muertas y paralíticas. Mi alma te alaba, Jesús. Son dos tipos de idolatría. A las estatuas y a las criaturas. Las estatuas están muertas y las criaturas se murieron también. Como quiera están invocando a los muertos. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, tengo usted una idea para que usted vea claro. No se enoje que yo le amo, tengo que hablar la verdad clarita. Si usted empieza a invocar a San Pablo para que le ayude, visualice eso. Pablo murió. Físicamente estamos hablando. Espíritu llegaron los ángeles llenos del Señor. Se fue y está en el paraíso descansando. Antes de morir dijo claro que su carrera había terminado, que ya él había vencido. Se acabó el ministerio y va a descansar arriba. Eso está escrito en la Biblia. Quiere decir que usted no lo puede invocar porque está en descanso, está de vacaciones, ya le acabó su ministerio. Cuando estaba en la tierra, sí que usted podía venir donde Pablo y decirle, Pablo, ora por mí que hay esto y esto. Y Pablo oraba y Dios oía y se movía. Pero ahora, y si usted invoca a Pablo, ¿cómo Pablo le va a oír? Dígame, ¿cómo le va a oír? Pablo no está aquí, está en el paraíso. La luna esa está allí, pero el paraíso está más allá de las estrellas más lejanas, en el tercer cielo. No hay teléfono que alcanza allá arriba. Se le pueden salir las amígdalas gritando y Pablo no lo oye. Está allá gozándose con miles y miles y miles y miles de creyentes que murieron en el Señor, que están allá arriba descansando, están esperando a la primera resurrección. Y ahí mismo está María, y ahí mismo está Juan, y ahí está Santiago, y ahí está Esteban, y ahí está Felipe, y ahí están todos los que murieron salvos. Alabados sea Dios. Y los que han muerto ahora en estos días, que han muerto salvos, que usted los conoce, allá están también descansando, vestidos de blanco, en espíritu. Y los cuerpos se pudieron allá abajo. ¿Alaba lo que él vive? Sin embargo, una insensatez como esa mina toda la tierra. Y millares, usted los ve ahí clamando a sus estatuas, clamando a las criaturas. Cuando hay un Cristo que está velando y diciendo,
Invocarán mi nombre y yo les responderé. Estoy atento a vuestras oraciones. Se ha glorificado el nombre de Dios. Y Jesús está siempre con nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahí no hay falla, vivo. Murió y al tercer día se levantó de entre los muertos. El primero resucitado de entre los muertos. El único resucitado de entre los muertos, Jesús, nadie más. Si alguien le dice que alguna otra criatura que se le antoje mencionar resucitó, es una mentira monstruosa. Pocos embustes se inventó el diablo tan grande como ese. Mi alma te alaba, Jesús. Es que la Biblia lo dice en 1 Corintios, capítulo 15, verso 23, dice que Jesús fue el primogénito de entre los muertos, primero resucitado de entre los muertos, dice, y los demás que mueren en Cristo serán resucitados en su venida. Eso está ahí. Te digo otra cosa, es un mentiroso, porque la Biblia no miente. Se ha inventado el diablo mil patrañas, pero usted saque tiempo para leer la Biblia. Lea la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es lámpara para nuestros pies. Para que usted ande en luz, tiene que conocer la palabra. Si no conoce la palabra, anda en tinieblas como todos los idólatras que invocan las criaturas y las estatuas muertas. Sonríase, el Señor le ama y alabe a Dios. ¡Ay, Samaya, Sejaba! Hay que conocer la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Alabado sea Dios. La verdad es la palabra que saca al relieve todas las patrañas y mentiras de Satanás. Gloria al nombre de Jesús. Y dice que el mismo diablo de los días de Jonás, el mismo diablo de ahora, todos clamando a sus dioses. Y cuando el capitán del barco que se movía se encuentra con Jonás durmiendo, le dice: dormilón, ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. El capitán era un idólatra también. Invoca a tu Dios, a ver si tiene misericordia de nosotros y no perecemos. Y si no se sabe cuántas dioses mentirosos y paganos estaban invocando todos los marineros, que era una multitud de hombres. Y el único que tenía el Dios verdadero no ha decir una palabra. Dice que los marineros, llenos de temor, cuando vieron que los dioses de ellos no respondían y que el mar solo estaba a punto de tragárselo, echaron suertes para ver quién era el culpable de la tragedia. Y la suerte cayó sobre Jonás. No se esconda, que dice la Biblia que no hay nada oculto que no deba ser sacado a la luz. Dios no falla en avergonzar y descubrir lo que están escondidos, que son de su pueblo. Hay montones evangélicos hoy en día con pecado escondido y están en la iglesia. Y ahí dicen gloria a Dios y aleluya, están perdidos, porque la paga del pecado es muerte. Y están escondidos creyéndose que eso va a seguir escondido. Lo van a sacar a la luz. Y ojalá lo saque a la luz en esta noche. Porque usted siga perdido, mejor es que lo avergüence públicamente, se arrepiente y se salve. ¡Alabado sea Dios! Más triste que eso, hay gente predicando con pecado escondido. Yo conocí hombres que predicaron por años en adulterio. Yo los conocí personalmente. Y Dios los usaba. ¿Cuántos años usó a Judas? Y estaba más perdido que el diablo. 3 años y medio lo usó y era un ladrón. Sea ladrón o adulterio, lo que sea, como quieres pecado. Y aquí no es cuestión de pecado grande ni pequeño. El pecado envía al infierno a cualquiera, sea grande o pequeño. Nosotros no creemos en cuentos de viejas, creemos en la palabra como está escrito. Y yo he conocido personas ahí, años, echando fuera demonios, sanando enfermos, Dios usándolos hasta en palabra de ciencia, salvándose las almas, predicando el evangelio, y de pronto el juicio de Dios le cayó encima y se desaparecieron de la circulación. Si lograron arrepentirse en el último momento, yo no lo sé. Pero predicaron perdidos por años. Lo que nos quiere decir a nosotros que aquí no es cuestión de el ministerio que tenemos, ni es cuestión de la denominación en la que estamos, es que hay que vivir en la palabra, hay que vivir en santidad, hay que vivir apartado del pecado, hay que estar arrepentido. Y si usted comete una falta, arrepiéntase y eche para adelante con Cristo. Alabado sea Dios, confiese el pecado, arrepiéntase, Cristo lo perdona y siga adelante con Jesús. No permita que el diablo le engañe ni le destruya cuando usted conoce que Cristo es la única verdad. Alabado sea Dios, sea bendito el Señor Jesús. Y cuando echaron suerte cayó sobre Jonás, y que eso no es ninguna casualidad. Yo me imagino al Señor señalando con el dedo: ese es el cabezón ahí, ese es el culpable. Alaba lo que él vive. Y los marineros le cayeron aquí arriba. ¿Y qué has hecho? ¿Y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu pueblo? ¿Y cuál es tu oficio? ¿Y qué hiciste para que nos haya caído un mal tan terrible como este? Y Jonás dijo: soy hebreo y temo a Jehová,
el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Como quien dice, yo soy el único que tengo el Dios verdadero. Sea glorificado el nombre de Dios. Los marineros entendieron que estaba huyendo de la presencia de Dios y temieron más todavía. Dijeron, ¿qué tenemos que hacer para que no perezcamos? Dice que los siervos de Dios, aunque estén enredados como estaba Jonás, todavía siempre hay un temor de Dios y actuaciones que muestran que todavía hay algo de ellos, algo en ellos de bondad y de amor. Dijo, échenme a mí al mar, dijo. Échenme al mar, yo soy el culpable de vuestra tragedia y el mar se calmará en cuanto me echen al mar a mí. Alaba lo que el Señor le ama. Fíjense que eso se parece a lo que Jesucristo hizo. Jesucristo vino a la tierra, se humilló más que Jonás y murió en nuestro lugar. Alaba lo que Él vive. Él tuvo que morir para que usted y yo viviéramos. Jonás dijo, me echan al mar y cuando yo caiga al agua y desaparezca, ustedes escaparán. Yo soy el culpable de la tragedia. Yo digo que Jesucristo fue más lindo el asunto, porque Jesús no tenía culpa de nada. Él no pecó jamás. No hubo nunca una mentira en su boca. Él era santo, era puro, era Dios mismo, cuando encarnó en la tierra para dar vida a esta pobre humanidad. Y con todo y ser inocente, y con no haber pecado nunca, dijo, yo voy a morir por esa humanidad. Padre, yo estoy dispuesto a morir por ellos. Y aquí vino. Y vivió aquí. Y sin pecado. Puso al diablo bajo sus pies todo el tiempo. Murió por todos nosotros para que podamos nosotros tener la vida que Dios quiere darle a todos los seres humanos. Por eso que usted tiene que entender que sin Cristo usted no puede sobrevivir. Sin Cristo no puede salvarse. Sin Cristo no puede escapar. Porque aquí no hay nadie que diga yo no pequé. El que diga que no ha pecado es un mentiroso. A nada de lo que él vive. Estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Y como todo el mundo ha pecado, todo el mundo tiene una sentencia de muerte sobre sí mismo. Pero Jesús ya crucificó toda maldición. La sentencia de muerte fue crucificada. Toda maldición fue hecha a pedazos en la cruz del Calvario. En el segundo que usted viene a Cristo, usted puede decirle, Señor, yo creo en ti. Tú diste por vida por mí. Yo no tengo que morir. Tú pagaste el precio por mí. Tú eres mi sustituto. Tú lo hiciste en mi lugar. Y así es. En el segundo que usted invoca su nombre creyendo que Él pagó el precio, usted es salvo. Alabado sea Dios. Hay que se pierda porque quiere. Que alguien murió por mí y ya yo no tengo que morir, pues si me pierdo porque me da la gana de perderme. Porque tengo a alguien que hizo el sacrificio en mi lugar. Él murió en mi lugar. El que nunca pecó podía hacerlo y llevar mi propio pecado. Alaba lo que le ama. Por eso que ningún hombrecito le puede perdonar aquí abajo. Pero cuando venga un hombrecito y le perdone, pregúntele cuándo usted murió por mí. ¿Cuándo usted derramó sangre por mí? Se le va a quitar la gana de hablar por buen tiempo. Alaba lo que el Señor le ama. Alguien murió por nosotros, Cristo Jesús. Alguien pagó el precio de nuestra maldad, Cristo Jesús. Alguien derramó la sangre que limpió el pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Eso es ley de Dios. Alabado sea Jesús. Por eso es que los creyentes de la Iglesia Apostólica, que entendieron eso bien clarito, gente que no tenía ni letra y lo entendieron muy bien, le llamaban los del camino. No tenían aquí una ruta. Un camino. Ahí no había 20 dioses, ni 20 carreteritas, ni atrechos. Un camino, los del camino. No había más que un nombre, Jesús. ¿Cuántos son los del camino? ¿Cuántos levantan la mano con un solo dedo? Yo soy del camino, yo. No levante dos dedos que están en idolatría. Un solo camino, uno. Alaba lo que él vive. Uno, una sola ruta. Una sola ruta, una autopista que va derechita hasta el trono de Dios, Cristo Jesús su Hijo, amén, alabado sea Dios. Hay poder en Jesucristo. Mire, Jesús sabía muy bien que esta idolatría terrible que se ve en el libro de Jonás iba a seguir imperando sobre la tierra, y por eso Él enseñó a sus discípulos a orar. Él los enseñó a orar. Mateo capítulo 6 le dijo, cuando oren, oren al Padre. No hay nadie más que se le pueda orar. Nadie más. Y dijo algo más. Juan capítulo 14, verso 14, dijo, y lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Lo que Él vive. Esa es la doctrina de primer grado de la Biblia,
que salva. Y la mayor parte de la humanidad la desconoce. Lo más elemental, ni eso conocen. Y gente que sabe que ha estudiado 13 años y 14 años violan eso y lo pisotean. Pero van rumbo al infierno. Pero tenemos que hablar de esto para que se arrepientan, no es para ofenderlos ni para insultarlos, es para que se arrepientan y se salven, porque Dios no quiere que nadie perezca, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los brujos, ni los que claman por los muertos. Dios no quiere que nadie perezca, nadie, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni las prostitutas, ni los que provocan aborto. Dios no quiere que nadie perezca, ni los criminales, ni los ladrones. Dios quiere que todo el mundo se arrepienta y se salve. Alabado sea Dios, Cristo por todos murió. Amén, bendito sea su nombre. El que se pierde es porque quiere. Porque la Magdalena, que tenía 7 diablos adentro del cuerpo, vino a Jesús y quedó libre. Y lo amó tanto que prácticamente se ve en la Biblia que lo amaba aún más que Pedro. Alaba lo que el Señor le ama. Bueno, tendría que amarlo mucho cuando a la primera que el Señor se le presentó fue a ella, después de la resurrección. Ni se le presentó primero a María, su madre terrenal. Ni se le presentó primero a Pedro ni a Juan ni a Santiago, se le presentó primero a la Magdalena. ¿Alguna razón tiene que haber? Pero ¿quién era la que estaba frente al sepulcro llorando? ¿Era María la madre de Jesús? No. ¿Era Pedro tampoco? Juan, no. Vieron el sepulcro y dio un pañito y se fueron. Y ella ahí llorando. Y vio ángel y no se fue. Y 4 ángeles más, no se fue. Y el sepulcro no se fue. Y hasta que no vio a Jesús no se fue. Alabado sea Dios, porque el que le busca, le encuentra. Gloria sea Dios, el que toca las puertas, se le abre. Gloria sea su nombre. Esa fue la que se quedó, esa fue la que buscó, esa fue la que lloró ahí, y esa fue la primera que lo vio. Alábelo, que él vive. Haga como la Magdalena, búsquelo de todo corazón, invoque su nombre, llore delante de él, las lágrimas mueven a Dios. Esto no es una religioncita muerta, ni una convicción superficial de cristianismo. Esto es un primer amor con Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Enamórese de Él. ¿Cuántos están enamorados de Jesucristo? ¿Cuántos levantan la mano y dicen, estoy enamorado de ti, estoy enamorado de ti, soy novia tuya? Los varones no se pongan colorados, dígaselo, soy novia tuya soy, somos novia de Él. ¡Aleluya! ¡Cristo viene! Los que son novia de Él, volaremos al cielo con Él. Bendito sea el Señor Jesús. Y Jonás, a pesar de su condición trágica, espiritualmente hablando, reaccionó. Y su temor a Dios todavía tomó dominio. Yo soy hebreo, temo a Jehová, Dios del cielo, que hizo la tierra y el mar. Y soy el culpable de vuestra tragedia, échenme al mar. No es fácil decirle a la gente que lo eche al mar a uno. Échenme al mar y ustedes se salvarán. Mi alma te alaba, Jesús. Y los marineros tuvieron temor de echar al mar a Jonás, más cuando le dijo que era creyente del Dios vivo. Y comenzaron a remar y a hacer fuerza por llegar a la tierra, pero se embraveció más el viento, se levantaron más las olas y se iba a romper ya la embarcación. Y entonces sí que dijeron, Señor, no permitas que sangre inocente caiga sobre nosotros, ni nos hagas culpables por lo que ha hecho este hombre. Y agarraron a Jonás y lo tiraron al agua. Ahora lo que él vive. Y apenas Jonás tocó el agua, se calmó el viento. Las olas se bajaron y se acabó la tempestad en un segundo. ¿Cuántos tienen ese Dios tan grande? Por eso cuando usted está enfermo, piense en las maravillas que enseña la Biblia, que son verdades, verdades sin alternativas en ninguna clase. Las maravillas que Dios hace en un segundo y diga, ay Señor, esto no te da ni para empezar. Y ríese en la cara al diablo que es un mentiroso. Pero a veces cuando viene un dolorcito y nos aprieta aquí, y el diablo dice apendicitis, nos olvidamos de las maravillas de Dios y del poder de Dios y de las promesas de Dios y de lo que hizo Cristo en la cruz y cómo llevó la enfermedad y cómo su cuerpo fue hecho llaga por las enfermedades. Nos olvidamos de todo y se nos mete el miedo. Reprenda el miedo en el nombre de Jesús. Que no se muere nadie si Dios no lo permite. Sonríase, que el Señor le ama. Le puede dar cáncer, le puede dar sida y no se muere si Dios no lo permite. Venga lo que venga. Le puede disparar con una ametralladora y no se muere si Dios no lo permite. Y tranquilo. Entonces, porque todo está en manos de Dios. Para malo que está en pecado, que Dios no oye al pecador. Y que el que está en pecado tiene otro dueño. No se enoje conmigo, yo le amo. Pero la Biblia enseña esa verdad terrible. Que aquí hay 2 grupos de personas.
unos que son de Dios y otros que están bajo la potestad de Satanás por el pecado. Pero el que está bajo la potestad de Satanás, en un segundo se libra. En un segundo que diga, Jesús, perdóname, me arrepiento, tiene que volar el diablo, irse. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y cuando Jonás cayó al agua y la tormenta cesó en un segundo, los marineros sintieron un temor terrible y todos comenzaron a hacer sacrificios y votos a Jehová. Se le escaparon a San Martín de Porres y a San Judas Tadeo. Alabe lo que el Señor le ama. Ahora no había más que un Dios a quien invocar. Hicieron votos al Señor, hicieron promesa de servirle solamente al Dios que había hecho aquella maravilla entre los ojos de ellos. Gloria sea a Dios. Y Jonás cayó al agua y se hundió. Sea bendito el Señor Jesús. Pero dice Jonás capítulo 2, que apenas se hundió, Dios envió un gran pez. Y abrió la boca y se tragó a Jonás. Quiere decir que primero se lo tragó el mar y después se lo tragó el pez. Alabe lo que él vive. Que esté en pecado, tarde o temprano se lo traga el mar y el pez también. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y cuando Jonás cayó en el vientre del pez, entonces oró. Mientras estaba en el fondo del barco, no oró. Y la tormenta a punto de destrozar el barco y hundía a todo el mundo, y él no oró. Nada, mudo. Y ahora cuando cayó en el fondo del vientre del pez, entonces comenzó a orar. Y dijo, desde el vientre del pez invoqué su nombre en mi angustia. Ahora estaba angustiado. Cuando lo tocó directamente el asunto a él, ahora estaba angustiado. En mi angustia invoqué el nombre de Jehová y él oyó mi voz. Entienda eso, cuando invocamos con desesperación, con sentimiento, con arrepentimiento, Dios no falla en oír, porque Él nunca rechazará un corazón contrito y humillado, dice la Biblia. El que viene con una sonrisa en los labios y una actitud de charlería, lo que hace es que se acaba de hundir más de lo que estaba. Pero el que viene con arrepentimiento, con sincera humillación, mire, el Señor inmediatamente lo levanta. Porque todo el que está en pecado está caído. Usted se ve caminando en sus dos piernas por ahí, pero usted está en el piso. Usted está caído. Hay una sentencia de muerte sobre usted. En esta noche, sea inteligente y levántese en la fe y agarre a Cristo Jesús y diga, fuera la sentencia de muerte, fuera la caída esa, estoy en pie ahora. Los que tenemos a Cristo estamos en pie delante del Hijo del Hombre. ¡Gloria a su nombre! ¡Levántate! Antes de que sea tarde y la tormenta terrible del juicio te deshaga aquí abajo en la tierra. Bendecido sea Dios. Y dice la Biblia que Jonás siguió orando desde el vientre del pez. Siguió orando. Dice, cuando mi alma desfallecía dentro de mí, entonces yo clamé al Señor y me oyó desde su santo templo. Bendito sea el Señor Jesús. Jonás dice, hice votos de alabanza a mi Dios. Prometió ofrecerle sacrificio de alabanza. Dice que la alabanza es como un sacrificio. ¿Por qué es un sacrificio? Un sacrificio para esta carne que no le gusta. La Biblia dice que los muertos no alaban. No está hablando de la gente en el sepulcro, está hablando de gente que camina por aquí, pero que caminan muertos en el pecado. Y esa gente no alaba. Se molesta si usted está en ese grupo. En esta noche usted va a cambiar de grupo. Sonríase, que el Señor le ama. Va a pasar de muerte a vida en esta noche por la fe en Jesucristo. Pero usted nota cuando se alaba a Dios y usted vaya mirando a la gente, porque usted ve que hay gente que no alaba. Y todo el mundo alabando y que hay el poder de Dios y usted ve a la gente en bendición. Y ellos ahí con la boca cerrada que no la pueden abrir. Son gente muerta espiritualmente. Y muchos de esos muertos son evangélicos. Y yo he visto hasta ministros evangélicos, todo el mundo alabando y ellos con los brazos cruzados. Un muerto evangélico, sonríase, que el Señor le ama.
El que está vivo, mire, si le tapan la boca, revienta, porque tiene el gozo por dentro, tiene la fe por dentro, tiene el poder por dentro, tiene a Cristo por dentro, y en Cristo hay alabanza. Alaba Padre, dice la Biblia, porque el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros alaba al Dios del cielo. Alabado sea su nombre. ¡Oh, Samaya Seba! Que está lleno del Espíritu Santo, no lo calla a nadie. Si dice aleluya, lo voto, pues vóteme. Y sí, sale por la puerta de afuera diciendo aleluya. Y de la carretera le dice aleluya. Y se despide diciendo aleluya. Primero hay que agradar a Dios y después los hombres que hagan lo que quieran. Sea bendito el Señor Jesucristo. El pueblo de Dios es un pueblo vivo. Un pueblo que alaba. Un pueblo que grita. Primeros discípulos que no tenían el poder que tenemos nosotros ahora. Antes de tener el bautismo del Espíritu Santo. Alababan en voz tan alta que los fariseos se molestaron. Señor, manda callar esos gritones, dijeron. Jesús le dijo, si esos gritones se callan, las piedras alabarán. Alábelo, que las piedras aquí no van a alabar, estamos nosotros para alabar. Alábelo, que Él vive. Alábelo, que Él le ama. Bendito sea Dios. Cristo vive. Vuelve el Rey, alábalo. Bendito sea Dios. Y Jonás en el fondo del vientre del pez dijo, te cumpliré los votos de alabanza que te he hecho. Cumpliré lo que te he prometido. Y dice que entonces Dios le dio una orden al pez. Y el animalote aquel se movió hacia la orilla, abrió la boca y vomitó a Jonás y lo tiró en la arena. Ahora, el que está aquí, que tiene siquiera inteligencia elemental, sabe que en 3 días dentro de un vientre de un pez, Jonás se tiene que haber muerto. ¿No veía que estaba ahí 3 días vivo? Se murió, si la misma Biblia lo dice, que desde el Seol invocó. Y el Seol es el refugio de los muertos. Ahí estaba el cuerpo muerto, su espíritu se salió y se fue para abajo. Probó el Seol y gritó con todo desesperado, ¿qué hace ahí? Dice que descendió hasta los cimientos de las montañas. Dice el capítulo 2 de Jonás. Hasta los cimientos de las montañas, desde el Seol, invoqué su nombre. 3 días ahí. Mi alma te alaba, Jesús. Pero cuando invocó y Dios le dio la oportunidad, lo resucitó. Y el pelo vomitó y cayó al piso en la arena. Me imagino que se puso de pie y iba que volaba. Sea bendito el Señor Jesús. Dice, cuando cayó en el agua, Dios le dio una orden al pez y se acercó y abrió la boca y se lo tragó. Y cuando a los 3 días Dios decidió darle una oportunidad, le dio una orden al pez y el pez se movió hacia la orilla, abrió la boca y lo vomitó. Y Jonás salió vivo. Si todos los evangélicos fueran tan obedientes como ese pez, alabe lo que el Señor le ama, estaríamos por los cielos. Sea bendito el Señor Jesús. Porque Dios llamó a todos los evangélicos a ser testigos de Jesús. Y montones no le testifican a nadie. Aquel pez era más inteligente que usted, sonríase que el Señor le ama. Porque aquí el único inteligente es el que obedece a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El que tiene temor obedece. Y está anhelante por obedecer. Y está desesperado por no fallarle a Dios. Ese es el temor a Dios. Son gente inteligente. Son la gente que conquista la bendición de arriba. Pero ese montón de evangélicos hoy en día, hermano, que no le testifican a nadie. Y pueden estar en una reunión. Y pueden estar en la escuela. Y estar sentados los estudiantes perdidos en las escuelas. Y no le hablan de Cristo. Con la vara que medimos somos medidos. Los que quieran misericordia, sean misericordiosos y alcanzarán misericordia. Tenga misericordia de esa pobre humanidad perdida y háblele. Usted es la antorcha encendida aquí abajo. Pero montones de evangélicos son antorchas apagadas. Como Jonás cuando se embarcó huyendo. Todos los marineros impíos invocando a sus dioses y él durmiendo. A nada de lo que él vive. Imagínate cuánto impío hay con religiones muertas enseñándole falsedad a la gente y el evangélico callado.
con un diablo así, que le tiene las quijas trancadas que no los puede abrir. Hermano, despiértese, alumbre donde esté, hable a los maestros, hable al principal, hable a los estudiantes, hable a todo el mundo. Usted es la luz del mundo, usted es la sal de la tierra, sale esa tierra, alumbre esta tierra, y si no, usted seguirá en tinieblas también que igual que ellos. Mi alma, ¡ay, Samaya, Sójala! O somos luz o tinieblas. Si somos luz, nos alumbramos, es una linterna apagada, nos falta la batería. Se ha glorificado el nombre de Dios. Las baterías nuestras vienen de arriba, llénese del Espíritu Santo y fuego, y ahí tendrá la carga para abrir la boca y hablar. Hablar. Los aleluya que hay aquí que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Hay que mantener la llenura, hermano. Como usted está lleno, no hay quien le calle la boca. Si viene el presidente de los Estados Unidos, usted le habla de Cristo. ¿Viste? El presidente conoce a Jesús. Sin temor, el que está lleno del Espíritu. Y los que fueron llenos del Espíritu, que recibieron el bautismo, y ahora notan como que sienten un poquito de timidez, y no pueden, es que ya la llenura no está. Ahora le falta unción fresca del poder. Tiene que reponer virtud. Está perdiendo la llenura. Corra y métase con Dios. Métase en ayuno unos 2 o 3 días. Clame a Dios y llore delante de Dios. Y de pronto va a salir de ahí echando humo, está por las orejas. A nada de lo que él vive. Quiero otra vez la bendición. Encuentro otra vez la libertad de hablar. Libertad de decirle a la gente: Cristo es la única verdad. Cristo es el Salvador. Solo Cristo salva. Arrepiéntase, conviértase, escape de la condenación. Alabado sea Dios. Cristo viene. Avance. Hermano amado, de testimonio. Que bienaventurado, dice la Biblia, lo que encontrare repartiendo la ración de trigo a su servidumbre. Ese es otra de los reclamos de la Biblia para los que se quieren ir. Que usted sea un testigo de Jesús. Que usted le hable al vecino, al familiar, al amigo, a la gente de Jesús. El silencio, parece que pasó un temporal. ¿Qué le pasó? ¿Alaba lo que le ama? Alabado sea Jesucristo. Ahora, cuando Jonás salió del vientre del pez y cayó en la arena, mire, me imagino que iba, que volaba. Y Jonás capítulo 3 dice que volvió Dios y lo llamó. Dice que Dios es un Dios que da oportunidades. Pero le dio una oportunidad porque el hombre se arrepintió con todo. Y clamó con desesperación. Y la Biblia dice: clama a mí, yo te responderé. Que no le permita al diablo que le diga: no, ya tú no tienes oportunidad, ya tú estás desechado, tú en vano. No, mentira del diablo, es el que está desechado, es él. Que clame a Dios, que Dios está para darnos victoria. Y está para perdonar y dar una segunda oportunidad. Y le dio la oportunidad y volvió y lo llamó. Jonás capítulo 3. Y volvió Jonás a oír la voz: levántate, Jonás, y ve a Nínive, la ciudad grande, y predica allí el mensaje que yo te daré. Ahora iba Jonás, qué volada. Me imagino que no llevaba más velocidad porque no tenía. Tenía en su mente el mar, tenía en su mente el gran pez. Digo, ahora no me trague el mar ni el pez tampoco. Voy para Nínive aunque me corten el cuello ahora. A nada, lo que el Señor le ama. Y entró en Nínive. Era una ciudad muy grande, como de 3 días de camino. Y Jonás iba caminando por las calles de Nínive hacia el frente, todo el día predicando. Pero no tenía más que un mensajito, porque Dios le dijo: predica lo que yo te diga. Predica el mensaje que yo te diré, nada más. El que es inteligente no predica nada más que lo que Dios le dé. ¿Cuántos le alaban? Tenga cuidado, no trata de añadir más. Lo que Dios le dé, predíquelo. Luzca lindo, luzca feo, preocúpese de eso. No le añada, ni le quite. Si Dios le da algo que usted siente temor, predíquelo con temor. Alá, lo que él vive. Y no añada lo que usted crea que es prudente y sabio, no lo haga. Porque alguien le diga: no, el problema aquí es este y este. No se mueva por lo que le diga la gente, predique lo que el Espíritu de Dios le dé. Antes de predicar, esté un buen rato orando para que Dios pueda darle un mensaje a usted para que usted predique. Ahora, si usted está todo el día comiendo y caminando y hablando en la casa con los hermanos, y cuando llega el momento de predicar, no le dio tiempo de darse un baño y se va a predicar sin bañarse, sonríese, que el Señor le ama. ¿Qué mensaje va a traer? De este de afuera, al lado de lo que él vive, la carnecita. Hay que sacar tiempo
para buscar a Dios y clamar a Dios y pedirle a Dios y implorarle a Dios. No permita que yo predique, no permita que lo haga yo, que lo daño, no permita que lo haga yo, que tú sabes que soy incapaz. Tú dijiste que yo era un siervo inútil. Si soy inútil no sirvo para nada. Hazlo tú, predica tú a través de mí, habla tú a través de mí. Tú sabes lo que el pueblo necesita, tú sabes lo que el pueblo va a ser realmente edificado. Dame lo que sea, no me añadas nada, ni permita que yo quite nada. Gloria a Dios, y Dios lo hace. Gloria sea a Dios. Yo conozco hoy en día gente que predica, que están buscando hasta palabras grandes en los diccionarios, que no se les rompen las quijas cuando las tira por milagros de Dios. Cultura profunda, estudios, pero no se siente ni una paja. Eso no es. Jonás lo único que predicó fue lo que Dios le dio. Y iba por las calles, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y no añadió nada. Uy, qué tal cosa que hay que predicar. Y volvía, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y ahí seguía, como un disco rayado. Pero más vale un disco rayado con Dios, sonríanse, que en un mensaje lleno de palabras muy cultas y muy florecientes, y que algunos no entienden ni papa, porque aquí todo el mundo lo tiene aquí en universidad. Alabado sea Jesús. No predicó ninguna otra cosa. Y con ese mensajito, oiga bien, que esta obra es de Dios. Con ese mensajito, los ninivitas creyeron a Dios. Si cambia eso, le corta la cabeza. Por gritarle aquello que les van a destruir. Creyeron a Dios. Y dice que proclamaron ayuno. Y se vistieron de saco. Hicieron lo que ellos conocían en aquella época, que era humillación. Un tipo de humillación. Dejó de comer todo el mundo. Y en ayuno, y vestidos de saco. Y cuando la noticia llegó al rey de Nínive, que estaba en su trono con vestiduras resplandecientes, se bajó del trono, se quitó las vestiduras y se vistió de saco también. Y ese hizo más que los de afuera, se sentó en ceniza. Se ensució de arriba abajo. Al lado, el que estaba sucio se puso más sucio todavía ahora. Al lado de lo que él vive. Pero sentado en ceniza y vestido de saco y con temor de Dios, escribió una proclama. Y empezaron a hablar la proclama. Ahora sí que añadieron muchas palabras, pero Jonás no añadió nada. Jonás, dentro de 40 días, Nínive será destruida, y para el frente. Dentro de 40 días, Nínive será destruida, hasta que acababa el sol de brillar en el día. Ah, de lo que él vive. Y cuando leyeron la proclama, el pueblo decía que todos los hombres y los animales y los bueyes y las ovejas dejen de comer y de beber. Ayuno sin agua en el alimento, para que se refrescaran, al lado de lo que el Señor les ama. Y se vistan de saco, dijo. La gente y los animales. Aquello era una escena digna de televisión, las vacas vestidas de saco, al lado de lo que el Señor les ama. Y los cabros vestidos de saco, y los puercos vestidos de saco, al lado de lo que el Señor está en nuestros medios. Bendito sea Dios. Pero todo eso era una demostración de humillación, de arrepentimiento, y Dios está viendo todo eso. Ese es el asunto, Dios todo lo ve, lo bueno y lo malo. Y el rey dijo, y arrepiéntanse y conviértanse de las obras de sus manos. Es que está el punto. No basta con vestirse de saco, ni sentarse en ceniza, ni orar, ni ayunar, si no se arrepiente uno. Y si no se convierte uno, de nada le vale. Por eso que hay gente que tiene religión y siente un remordimiento y van y confiesan muchos pecados, y a la otra semana están haciendo otra vez. Es un abusador contra Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Y a la semana vuelve el mismo asunto, el mismo mecanismo, y de nuevo pecar. No, hermano, no. Aquí hay que apartarse del pecado. Aquí hay que arrepentirse. Hay que convertirse y apartarse del pecado. El que se aparta del pecado, ese es el cristiano. Porque el que vive en Cristo no peca. Porque la simiente del Cristo vivo está profunda en nuestros corazones. ¡Gloria sea a Dios! ¡Bendecido sea Jesús! Es fácil eso. De toda la semana me arrepiento y vengo con una cajetilla de pecado. Y la semana que viene vuelvo con la otra. Y el diablo muerto la risa es la tuya. Al lado de lo que él vive. Sea bendito el Señor Jesús. El que vive en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ahora hay poder de Dios en nosotros. Ahora hay voluntad de Dios en nosotros. Ahora hay templanza en nosotros. Una fuerza que es de arriba. Que cuando viene el diablo ahora,
le decimos, no, diablito, te equivocaste. Antes sí, pero ahora no, ya yo no vivo y los muertos no pecan. Ahora el que vive en mí es Cristo y tampoco peca. Así que está fracasado, diablito. A nada, lo que le llama. Reconozca que usted se murió y que Cristo es el que vive. No puede pecar. Porque Cristo no peca y los muertos tampoco. Sea bendito el Señor Jesús. Ahora, mientras usted esté vivo, la cosa es tan mala. Bendito sea el Señor Jesús. Y el rey decía en esa proclama, apártense de las obras de sus manos, de las malas obras, conviértanse, que quizás Dios todavía puede que se arrepienta del mal con que nos ha sentenciado y aparte su vida de nosotros y no perezcamos. Dice que todo lo que estaban haciendo era para que Dios los perdonara. Dice, y Dios vio lo que hizo el rey y los ninivitas. Dios vio. Y gente se cree que Dios es ciego. Y hace mil maldades escondidas. Y evangélicos lo hacen, escondido, que el pastor no lo me ve. Pero hay otro pastor que lo ve siempre. Ese es el problema. Que hay un pastor que está siempre pegado a usted, fiscalizándole todo, ahí, hipócrita, y después vas a lavarme allá, cabezón, alaba lo que Dios le ama. Yo he conocido evangélicos, hermano, con pornografía metida abajo los colchones, escondida. Y después van allí y testificaban, y alabando a Dios, y podridos por dentro. Debajo del colchón, se equivocó. Se le olvidó que hay un pastor que está bajo el colchón también. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y el evangélico que tiene en el televisor escondido en un cuarto para que no lo vea nadie. No, hermano, si usted tiene el televisor, vea lo que es cristiano y vea lo que es honesto y lo que es decente. Y cuando viene esa basura satánica de la televisión, apáguelo. Y si no tiene esa voluntad, métalo en marronazos y rómpalo. Eso es todo, pero no lo esconda porque lo va a esconder, es una hipocresía. Mi alma te alaba, Jesús. Alaba lo que le ama. No es cuestión de esconder, es cuestión de confesar si hay algo que está mal. Y buscarse un grupo de hermanitos llenos de amor. Y ir a su pastor y decirle, pastor, hay algo en mí que yo creo que usted ore. Esto no está bien, pero yo me arrepiento. Yo rechazo esto. Lo he hecho fuera. No lo quiero en mi vida. Y cuando nosotros resistimos al diablo, tiene que huir. Alaba lo que le ama. Y Dios vio lo que hicieron y se arrepintió del mal y los perdonó. Habían como 120.000 personas en la ciudad, escaparon todos, y los animales también. No se vistieron en vano las vacas de saco. Pero hoy en día no hay que vestirse de saco, hoy en día no hay que meterse en ceniza. Hoy en día lo que hay que arrepentirse y aceptar a Cristo, porque hoy no son sacos ni ceniza, hoy es la sangre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, la que limpia el pecado, la que cubre al ser humano, la que hace posible que seamos nosotros perdonados, alabados sea Dios y escritos en el libro de la vida. ¡Gloria a su nombre! Hoy no es cuestión de ceniza, es de sangre. Sangre de Jesús. Por su sangre tenemos la redención. El perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia. Gloria al nombre de Jesucristo. Sea bendito el Señor Jesús. Toda una ciudad escapó, una gran ciudad de 3 días de camino. 120.000 personas escaparon que iban a arder como Sodoma y Gomorra. Porque Dios del cielo es bueno, misericordioso, lento para la ira, pero también cuídese, porque es fuego consumidor con los irreverentes y los que insisten en seguir en la maldad. Hoy en día Dios está haciendo, mire, lo indecible. Lo que jamás se había visto está haciéndolo en este tiempo, tratando de salvar la pobre humanidad. Cualquier tipo de milagro, para que la gente pueda escapar y que crean hasta los ateos. Porque los ateos Dios los ama también. En una campaña en Venezuela, estábamos en la Plaza de Toro de Caracas, hicimos el llamamiento una de las últimas noches de la campaña, y yo vi a la pareja que me pareció que eran esposos, muy agarraditos, y ella embarazada, en un embarazo muy adelantado. Y estaban ahí, aceptando al Señor los dos. Y yo veía que cerraban los ojos y así, como que oraban con aquel fervor. Aceptaron a Cristo ambos aquella noche. Y cuando terminó la oración y volvieron para los enfermos, ahí estaban los dos, agarrados ahí, y volvían y clamaban. Yo no sabía lo que estaba pasando. Pero ellos habían ido ese día por la mañana al médico, y el médico le dijo que la criaturita estaba muerta.
Y le había hecho todas las pruebas y dijo, lo siento, no hay duda alguna, esa criaturita está muerta. Y ella en su corazón sentía un sufrimiento porque anhelaban, esa criaturita, no habían tenido hijos, y anhelaban eso. Y ella decía al esposo, tú sabes que es verdad que te lo he dicho, que yo no siento nada ahí dentro, que antes sentía algo. Pero hay algo que puede suceder. Y él le dijo, sí, hay algo. ¿Te acuerdas lo que leímos en el periódico esta mañana? Sí, me acuerdo. Que hay una campaña ahí en la Plaza de Toro. Que hay un hombre ahí que hace milagros. Allí no había ningún hombre que hacía milagros. Había un Cristo que hacía milagros. A nada de lo que él vive. Pero vamos para allá, probamos. Y por el camino venían haciendo sus planes. Le prometemos nuestras almas al Señor. Servirle de corazón, sí. Le da vida a esa criaturita. Y ahí estaba. Y toda la oración que ellos hacían, que yo lo veía acá arriba, era nuestras almas a cambio de la criaturita. Si le das vida, te servimos toda la vida. Vamos a ser tuyos. Y cuando comenzamos a orar por los enfermos, de pronto la mujer sacó un grito y salió corriendo, se me subió a la plataforma, se tiró al piso y decía, resucitó, está vivo, resucitó. Y yo miraba para todos lados buscando a ver quién había resucitado y quién estaba vivo, y ella gritando en la plataforma. Cuando terminamos la oración por los enfermos, que yo me la acerco, mujer, ¿quién resucitó? Este que está aquí dentro de mi vientre. Y dije, ¿cómo? El médico me dijo que estaba muerto y yo no sentía nada, pero resucitó. Le dije, ¿cómo lo sabe? Porque está pateando ahí dentro, hace rato que está pateando, ¿cómo no va a estar vivo? Los muertos lo patean. ¡Alabado sea Dios! ¡Samalaya Sahaba! Y yo me fui aquella noche y terminó la campaña y a los 4 años volví a Caracas ahí mismo. Y una noche, terminando un culto, veo una familita que viene a saludarme. Y venía un nene al frente, precioso muchachito, como de 4 años de edad, y detrás otro muchachito y detrás otro. ¿Se acuerda de nosotros? No. Los embusteros no están en los cielos, si no se acuerda, no diga que se acuerda. No me acuerdo. Somos la familia que aceptamos al Señor aquella vez que me resucitó el nene en el vientre. Ustedes, mire, aquí está, 4 añitos, pero después nació este, y después nació aquel, y todos le servimos a Cristo, y los nenes están llenos del Espíritu Santo, y nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, y hemos hecho lo que les prometimos, nuestras almas son de Él, testificamos lo que hizo. ¡Alabado sea Dios! Y amigo, usted viene en esta noche a Cristo y usted también va a resucitar, porque la paga del pecado es muerte. Todo el que está en pecado está muerto en el pecado, pero cuando viene a Cristo resucita a una vida nueva con Jesús. No se vaya sin Cristo, no se vaya en pecado, no le permita a un diablo derrotado que lo saque de aquí en pecado con sentencia de muerte sobre usted, cuando Cristo pagó el precio en la cruz por ese pecado. Sálvese en esta noche, que pronto será tarde. Jesús te llama y te dice, porque yo soy la puerta. Quien por mí entrare, será salvo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito, y cada amado amigo, mire al Señor. 3 o 4 años después que yo había convertido, estaba predicando. Dios me llamó a predicar a mí a los Estados Unidos. Y me llamó en una visión, y yo vi en una visión el mapa de los Estados Unidos. Y vi las ciudades, y vi que yo entraba en una ciudad y predicaba, y los auditorios, y que se llenaban de gente, y vi endemoniados que eran liberados, y gente que se sanaba, y gente que se convertía, y de esa ciudad pasaba a otra, y a otra, y a otra. Y yo entendí que Dios me llamaba a predicar a este país. No salí corriendo para acá. Dije, ¿cuándo es que voy? Muéstrame cuándo es que voy, y a dónde es la primera ciudad o lugar que voy a ir. Oiga, y pasaron unos cuantos días y unos cuantos años y de pronto recibí una cartita de un pastor de una pequeña iglesita en Lancaster, Pensilvania. Y no era pentecostal, era una iglesia de los menonitas. Y yo oré a Dios, porque yo no quería ir. Alabe lo que el Señor le ama. La carne de nosotros es más mala que el mismo diablo, sonríase que el Señor le ama. Yo no quería ir, pero oré a Dios y el Señor me mostró, ahí es que vas con ese grupito. Ese es el primer llamado que tienes para Estados Unidos. Pues yo marché. Cuando llegué a Lancaster, Pensilvania, pues ahí estaba esperando el pastor, buen hermanito, con un grupito como de 25, 30 o 35 hermanitos. Esa era la campaña. Le habían tirado unas hojas sueltas en maquinillas y habían repartido algunas así por la comunidad. Yo me dieron ganas cuando llegué a salir volando a Puerto Rico otra vez. Pero me tuve que aguantar allí. Mi alma te alaba, Jesús. Y allí le prediqué a aquellos hermanitos que estaban hambrientos de Dios. Y le prediqué el bautismo, el Espíritu Santo, y cayó el poder. La primera que bautizó fue la esposa del pastor. Mi alma te alaba, Jesús.
The world's so wide, so many roads to choose, but somehow they all lead me back to you. I've been walking through these crowded streets, faces passing like a blur. Everywhere feels unfamiliar now, 'cause none of them are her. I tried getting lost in different places, hoping I'd forget your name. But every road I take at night still circles back the same. The world's so big, but I'm still lost in you. Alaba lo que el Señor le ama. Y aquello fue una fiesta en aquella iglesita. Y en el fin de semana nos mudamos la campaña para la iglesia pentecostal. Que el hermano Pablo Figueroa está todavía predicando ahí. Y ahí estuvimos los últimos días de la campaña. Como 80 almas aceptaron a Cristo en toda aquella semana. Bueno, yo venía a Puerto Rico contento viendo la bendición tan grande que Dios nos dio. La primera vez que me llamó a Estados Unidos, de ahí en adelante nos siguió llamando. De ahí, y una ciudad, y la otra, año tras año, conforme a la visión que me dio. Pero probé a Dios a ver si la visión era de Dios, y el Espíritu de Dios me confirmaba. Sí, ahí estaba bien clara y confirmada. Y seguimos viniendo, sea bendito el nombre de Dios. ¿Cuántos le daban? Usted esté atento a la voz de Dios, usted esté atento a un Dios que habla. El Dios de nosotros no es mudo. Alabado sea Dios, el Dios de nosotros habla. Mudos son las estatuas que adora la gente, pero el Dios de nosotros tiene una voz preciosa que habla. Alabado sea Dios, y que confirma, y un espíritu que se mueve en medio de su pueblo para dirigirnos a su voluntad y al tiempo de victoria. ¡Gloria sea Dios! Hace algunos años Dios me llamó a predicar a México. Yo anhelaba ir a México. Y sentí la primera ciudad, era Monterrey, y ahí fui. La lucha que hubo ahí fue tan terrible, que cuando llevamos 2 semanas de campaña en una guerra espiritual como pocas veces en mi vida yo he tenido, vinieron los agentes federales, se me metieron en la casa, me quitaron todos los papeles, y después que nos investigaron de arriba abajo, y yo no tenía visa ni tenía nada, ¿qué voy a tener si no dan visa? Yo fui porque Dios me envió, con una visa turista. Lo único que podía hacer era pasear por la ciudad, pero predicar ni en sueños. Me dijeron, mire, nosotros no nos metemos a la cárcel, usted, me dijeron, porque sabemos que usted no es un delincuente, usted está haciéndole bien a esa gente. Ellos hacía anoche que estaban observando la campaña. ¿Qué pasa? Ellos estuvieron obligados, ¿verdad? Por la ley. El jefe de inmigración los mandó a eso, a arrestarme. Y yo no me arrestaron, me quitaron los papeles y demás, dijeron el lunes, dijeron mañana es domingo, no vaya a predicar por nada porque lo metemos a la cárcel. Pero el lunes va a inmigración y el jefe lo entrevista y lo que él diga, pues allá eso, sea lo que se haga. Y al otro día yo llegué más temprano que nunca a predicar al lugar de la campaña. Esa noche me metí en ayuno y dije, Señor, ni como ni bebo hasta que tú no me restaures esto. Mañana voy a predicar y no me meta a la cárcel ni el diablo con todas las jaurías que ven. ¡Alabado sea Dios! Pues la tarde fui bajo un sol que echaba fuego y yo en ayuno sin agua ni alimento. Y los agentes federales no aparecieron y yo prediqué esa tarde ahí. No dije nada al pueblo calladito. El lunes aparecí en emigración con todo el grupo de Puerto Rico que andaba conmigo. Todo el mundo estaba en ayuno. Y ahí llegamos, los agentes estaban esperando. Dijeron, no ha venido el jefe de migración, pero él viene ya mismo. Él sabrá lo que hará. Yo dije, sí, amén. Dije entre mí, yo sé lo que hará, lo que hace el jefe grande de arriba también. Y esperamos 1 hora, y 2 horas, y 3 horas, y 5 horas, y el jefe de migración no apareció. Y cuando la gente vieron que no apareció, se molestaron. Dijeron, mire, váyase, y siga la campaña esta noche. Y si él nos dice algo, volvemos de nuevo allá, y si no dice nada, cábela ahí, que esta es una bendición para esa gente. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea Dios! Y terminamos las 3 semanas en Monterrey al aire libre. Y de ahí partimos para otra región lejísima, por allá por la frontera con Texas, Piedras Negras y otras ciudades ahí. Y ahí apenas yo llegué, me arrestaron. Y dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? Nunca había pasado en mi vida una cosa como esa. Me llevaron a jefe de migración y dije, aquí no se cree que va a predicar, me dijo. Aquí usted no predica de ninguna manera. Me puede dar $10,000, dijo. Si quiere, yo no arriesgo mi carrera política por nada. Aquí usted no va a predicar. Usted sabe que la ley prohíbe esos cultos al aire libre. Yo no decía una palabra, yo en la mente del Señor, el jefe eres tú. Yo vine a predicar y predico aunque este hombrecito se trague la lengua. Pero calladito hablando con papá. Cuando me dijo, ni aunque me dé $10,000, predica aquí.
Espíritu de Dios me habló y me dijo, eso es lo que quiere. Alabado sea Dios. Cuando los hermanos que estaban a cargo del culto llegaron, que son dos hermanos muy reconocidos allí, líderes en la comunidad, yo le dije, dígale que me deje ir a la casa a orar, a descansar. Y ustedes hablan con él que Dios arregla todo. Los hermanos le hablaron y dijeron, se vaya a descansar, pero ahí no va a predicar esta noche. Y yo me fui y dije, eso es lo que te crees tú, mijo. Llegué a la casa y me tiré a orar. Había una cama grande, ahí nos metimos todos alrededor de la cama, todos los hermanos estaban conmigo de Puerto Rico. Comenzamos a clamar. Y señores, hombrecitos, no pueden impedir ese culto. Y esta noche predicamos aquí aunque reviente el diablo. Y estamos predicando asegurado. Y ahí clame. Mira, hermano, cuando llevamos como 3 horas orando sin parar, se ha zafado una tabla de arriba del techo y cayó encima de la cama. Cuando cayó aquella tabla y dio aquel ruido, yo me saqué un grito y dije, se cayó el diablo, hay culto esta noche, alabado sea Dios. A los 5 minutos aparecieron los hermanos con aquella sonrisa. Mire, el hombre se dejó convencer, hay culto esta noche, no hay problema. Y esa noche tuvimos el culto, como 400 personas aceptaron al Señor, y ahí, cuando el otro día yo salía para la otra ciudad, que era una campaña de 6 días, me llamó de nuevo a la oficina y me dijo, quédese aquí, no salga de aquí hasta que los pastores no vengan aquí y arreglen conmigo para permitirle allá el culto. Yo le dije, déjeme ir para allá, yo hablo a los pastores que ellos vengan acá, arreglan. Cometió el error de dejarme ir. Iba yo que volaba para allá, llegué allá, dije a los pastores, los está esperando allá. Me dijeron los pastores, pero es que le va a dar si nosotros no tenemos dinero, nosotros no tenemos para comer diariamente apenas. Y yo le dije, y me dijeron, si usted no quiere arriesgarse, no se arriesgue, porque esa gente son tremendas, lo pueden meter a la casa. Y yo dije, bueno, yo oro a Dios, si Dios me dice que no predique, no predico. Pero si Dios me dice que predique, no ha nacido el diablo que lo impida. Y me encerré a orar, y ora. Y a las 6 empezó el culto allá devocional. Y a esa hora, el Espíritu de Dios me habló y me dijo, predica Mateo capítulo 8. Yo dije, para allá voy corriendo. Estuvimos 6 días de campaña ahí y ni aparecieron. Sea bendito el nombre de Dios. Pero fueron tantos los sufrimientos y las luchas y tanta presión y tanta cosa, que cuando llegué a Puerto Rico, dije, Señor, por favor, no me vuelvas a mandar a México. Mire que yo sentí cariño por aquel pueblo mexicano tan lindo, con aquel fervor, aquellos hermanitos, hambrientos de Dios. Pero fue tanta la lucha y tantos los asuntos que, porque está prohibido por ley hacer cultos al aire libre. Y yo tuve 30 al aire libre, 21 en Monterrey y 7 más acá en los 28. Y después dimos un bautismo al aire libre también público, bautizando un montón de los convertidos en Monterrey. Me metieron a la cárcel porque papá estaba conmigo. Y yo hablé a Dios en esa forma así, como el que siente uno dolor por los sufrimientos. No permita que, no me vuelvas a mandar a México jamás. Pasaron días y llorando por las campañas que había en esos días y demás, y clamando a Dios, y orando y ayunando. Y un día estaba metido encerrado en ayuno, orando y clamando, cuando de pronto me da Dios una visión y aparece aquel terreno, de lo más feo de terreno, ustedes se pueden imaginar, lleno de cactus y una arena como de playa, esos terrenos estériles, que son los cactus se dan. Y cuando yo veo aquel terreno digo, Señor, qué terreno tan feo. Cuando dije eso, mire, cayó un sombrero mexicano en el terreno, que es el más grande que yo he visto en mi vida. Vino flotando así, man, y cayó. Cuando cayó aquel sombrero yo me quedé tenso, y oí cuando el Espíritu me dijo, México te llama. Yo dije, amén, papá, como tú quieras, no como yo quiera. Alabado, Yasama, bendito sea México, alabado sea el Señor. El otro año iba para allá, la misma situación todo el tiempo, pero se convierte la gente por los montones. Este año pasado dimos 3 campañas allá. Mira, hermano, eso fue una gloria. Como Dios obró, las bendiciones tan tremendas. Asistencia en algunos lugares hasta de 30.000 personas. Hay hambre de Dios en ese país. Y el año que viene muy probablemente tendremos 4 campañas allá. No es como yo quiera, es como Él quiera. No es como usted quiera, es como Él quiera, es cuando Él quiera. Vamos a morir nosotros y a dejarlo a Él que viva. Alabado sea Dios, aunque nos mande al África, aunque nos mande al Congo belga, aunque nos mande a la China roja, aunque nos mande a donde sea, muévase con Dios, que ahí está la victoria. Alabado sea Jesús. No tenga miedo, que Él sabe lo que hace. Glorias a Dios. Y Pablo se movió a Macedonia, llegó a Filipo, que era la principal ciudad. Y apenas llegó a Filipo, se movió hacia la puerta de la ciudad. Donde estaba fuera de la puerta, estaba el río, y él sabía que ahí se reunían las mujeres a orar. Llegó ahí, efectivamente, había un grupo de mujeres ahí, dialogando y orando. Y Pablo se sentó y empezó a hablar con las mujeres. Pablo no tenía más que un tema.
Jesucristo. Y los cristianos que están convertidos de todo corazón. Y los cristianos que andan en fuego. Y los cristianos que realmente están en el Espíritu. Ese es el único tema que tenemos. Y de todo lo que hablamos, Jesucristo es el centro del asunto. Y hablemos de lo que hablemos, Jesucristo está en la conversación. Sea bendito el nombre de Dios. Y Pablo empezó a predicarle a Cristo a las mujeres. Dice que había una mujer llamada Lidia de Tiatira que oía atentamente, con un temor de Dios tan tremendo. Y dice que Dios le abrió el corazón para que creyera. Dice que está aquí, que quiere salvarse. Que cuando la gente son reverentes y atentas a las cosas de Dios, Dios le abre el corazón. En otras palabras, aquí nadie viene a Cristo si no lo trae el Espíritu Santo de Dios. Y cuando la gente oye y escucha y en su mente dice, Señor, yo quiero salvarme, yo no quiero perderme, el Espíritu de Dios empieza a trabajar con ellos y ayudarlo. Ahora, cuando la gente se mueve un espíritu burlón y un espíritu irreverente, mire, hermano, jamás vendrán a Jesucristo. En esta noche esté oyendo ahí, amigo querido, que Dios le ama. Y Dios lo quiere salvar. Dios no quiere que usted se pierda. Dios quiere que usted y su casa, su gente, lo que usted ama, se salven. Esté ahí atento, esté ahí oyendo, esté con reverencia, esté con temor de Dios, que igual que a la Lidia de Tiatira, le van a abrir el corazón para que usted crea y se salve en esta noche y después se salve lo que usted ama. ¡Alabado sea Dios! Y aquella mujer creyó con tal profundidad que se llevó a Pablo para su casa. Y en la casa se convirtió toda la familia. Y Pablo los bautizó en las aguas, todo. La primera familia que se ganó para Cristo ahí en Filipo. Una familia completa. Creyentes y bautizados en las aguas. ¿Por qué los bautizó en las aguas? Oiga, amigo, es necesario que usted crea en Cristo y sea bautizado en las aguas también. Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Que sí que es decisivo que usted crea en Jesucristo. Y al creer en Cristo se añada una iglesia que predique este evangelio completo, como está completito en la Biblia. Para que ahí lo doctrinen y lo bauticen en las aguas. ¡Glorias a Dios! Y aquella mujer creyó, su familia creyó, y Pablo los bautizó en las aguas. Ahí estaba, un grupo bautizado en las aguas, creyente, la primera familia en victoria. Sea bendito el Señor Jesús. Ahora dice la Biblia que de ahí de esa casa donde Pablo se hospedó, ahí en casa de Lidia, salía todas las tardes Pablo con un grupo de hermanitos a orar a cierto lugar. Y dice que una de las tardes, cuando iban juntos a la oración, le salió al encuentro una joven poseída de un espíritu pitónico. Fíjense lo que están aquí. Un espíritu pitónico es un espíritu de adivinación. Es un demonio específico que entra en la persona y adivina a través de la gente. Es decir, cuando venga el adivino a la ciudad, no se acerque por ahí ni a curiosear. Hay evangélico que llega al adivino, o llega la madama, o llega la gitana, y ahí van con las narices a averiguar. No se ha entrometido, hermano, sonríase, que el Señor le ama. Los entrometidos no están ajenos a los cielos. ¡Alabado sea Dios! Ahí donde montones de hermanos se van a curiosear, y después salen con nerviosismo, y salen con insomnio, y salen con cuantas cuestioncitas, son demonios que se le meten. Se ha glorificado el nombre de Dios. Es lo mismo que pasa en los hogares, donde tienen un televisor y tienen la lucha libre, o tienen el boxeo, y los nenes viendo, y salen demonios en la pantalla y se le meten a los nenes. Hay gente que los ha visto en visión, cuando salen esos demonios se meten a la gente de las casas. Seguro si es una actividad del diablo, el diablo es el que usted ha puesto en su casa, pues ahí se metió, aunque usted sea pentecostal. Sonríase que el Señor le ama, no se ponga triste. Alábelo. Miren, este camino hay que cuidarse, hermano. Peleamos contra un enemigo que no es carne ni sangre, es Satanás con legiones de demonios que se mueve contra los creyentes y se mueve contra todo el mundo. Y si usted no está listo y está alerta y está agarrado de Dios y vive conforme a la palabra, en cualquier momento lo estropea. ¡Glorias a Dios! Si somos creyentes tenemos que movernos por las palabras. Y decir que donde venga el adivino o venga el mago, no se acerque por todo eso. Esas son cuestiones diabólicas, donde si usted se acerca, cualquier demonio lo puede oprimir a usted. Y aquella muchacha tenía un espíritu de adivinación. Y cuando pasó Pablo y los hermanos, a toda boca comenzó a gritar, estos son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de la salvación.
Oiga, qué cosa rara, porque el diablo es un mentiroso, dice la Biblia. Sin embargo, ahí el demonio decía una verdad tremenda. Que Pablo era un siervo de Dios, ciertamente. Y que anunciaba el camino a la salvación. Era una verdad. Que sí, que los embusteros más grandes dicen una verdad de vez en cuando. Mi alma te alaba, Jesús. Sí, no hay mentiroso más grande que Satanás. Y ahí decía una verdad. Pero mire, aun cuando el diablo diga verdad, es una trampa para engañar. Ese no dice verdad porque le gusta la verdad, le gusta la mentira. Pero cuando dice una verdad es cuando más peligroso es. Era un engaño. Porque el diablo sabía que Pablo iba a estar ahí por un poco de tiempo y se iba. Y él estaba tratando de hacerle creer a la gente que el mismo espíritu que estaba en Pablo era el que estaba en él. Pero cuando se fuera Pablo, pues la gente todavía se acercara más a la adivinación de aquella muchacha. Dice que producía ganancia a sus amos por su adivinación. Y ella estaba ahora respaldando a Pablo. Señor, reprenda al diablo mentiroso. Pero dice que un día, y oiga esto bien, pasaron muchos días en ese asunto. Y un día de pronto, cuando vino el diablito con su asunto, esos son siervos del Dios Altísimo, anuncian el camino a la salvación. Dice que Pablo se volvió y le dijo, te ordeno que salgas de ella en el nombre de Jesucristo. Iba el diablo que volaba. Mi alma te alaba, Jesús. La muchacha quedó libre. Ahora, el que está aquí, fíjese en esto, porque es algo muy significativo. Que aquella situación se repitió por muchos días. ¿Y por qué Pablo le echó fuera al demonio el primer día? Si Pablo sabía que era un demonio. Si alguien tenía discernimiento era Pablo. Él sabía que era un demonio, porque no se lo echó fuera el primer día. Y el segundo, y el tercero, y el cuarto, si muchos días repitió. De pronto un día se volvió, mire, como un gigante. ¡Te ordeno que salga! Iba el diablo que volaba. Eso te muestra a ti, oiga bien, te muestra a ti que los dones del Espíritu operan en la voluntad de Dios, no cuando le da la gana al siervo de Dios. Y así mismo sucede con cualquiera de los dones del Espíritu, el don de profecía, el don de lengua, el don de interpretación de lengua, el don de ciencia, operan cuando Dios quiere operarlo en nosotros. Son dones del Espíritu. Mire quién es el dueño, el Espíritu. Y Él los opera a través de nosotros cuando Él quiere, porque usted no supone que usted vive, el que vive es Él en usted. Mi alma te alaba, Jesús. Por eso que ahí donde hay muchos que dañan la bendición que Dios les pone. Y Dios le da un don de profecía. Y entonces Él quiere profetizar cada vez que siente deseo de hacerlo. O cada vez que cree que se va a lucir por profetizar. O cada vez que viene alguien a tentarlo porque quiere un mensajito. Yo vengo aquí para que Dios me hable. Y te diga, te reprendo, diablo, en el nombre de Jesucristo. No vengas a tentarme. Que Dios no va a hablar nada si Dios no se le antoja. Es cuando Dios quiere, es cuando Dios sabe que es importante, cuando es el momento de Dios. Y Pablo, con toda la unción de Dios que había en él, tuvo que esperar que sintiera la unción del Señor, entonces se volvió y echó fuera el demonio. ¿Y por qué el primer día no fue? Porque según el diablo es listo, más listo el papá de nosotros. El diablo quería confundir y que la gente creyera que lo que estaba en Pablo es lo mismo que estaba en la muchacha. Entonces Dios dejó que lo oyeran una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces. Y entonces vino Pablo y le echó fuera el demonio. Y ya la gente que estaba todos los días oyendo eso, dijeron, oiga, verdaderamente este diablo, este es un diablo, no era lo que está en ese otro hombre. Cuando el diablo se cree listo, el papá de nosotros la aprendió hace rato toda. ¡Alábalo, que él vive! Si los dones del Espíritu se manifiestan en usted, hermano, dé gloria a Dios, pero espere que el Espíritu Santo opere esos dones cuando Él sabe que es menester en su momento para su gloria, para bendición de otros. Sea bendito el Señor Jesucristo. Dice la Biblia, pero cuando se fuera Pablo, pues la gente todavía se acercara más a la adivinación de aquella muchacha. Dice que producía ganancia a sus amos con su adivinación. Y ella estaba ahora respaldando a Pablo. Señor, reprenda al diablo mentiroso. Pero dice que un día, y oiga esto bien, pasaron muchos días en ese asunto. Y un día de pronto, cuando vino el diablito con su asunto, esos son siervos del Dios Altísimo, anuncian el camino a la salvación. Dice que Pablo se volvió y le dijo, te ordeno que salgas de ella en el nombre de Jesucristo. Iba el diablo que volaba. Mi alma te alaba, Jesús.
La muchacha quedó libre. Ahora, el que está aquí, fíjese en esto, porque es algo muy significativo, que aquella situación se repitió por muchos días. ¿Y por qué Pablo le echó fuera el demonio el primer día? Si Pablo sabía que era un demonio. Si alguien tenía discernimiento era Pablo. Él sabía que era un demonio, porque no se lo echó fuera el primer día. Y el segundo, y el tercero, y el cuarto, si muchos días repitió. De pronto un día se volvió, mire, como un gigante. Yo quiero que salga. Iba el diablo que volaba. Eso te muestra a ti, oiga bien, te muestra a ti que los dones del Espíritu operan en la voluntad de Dios, no cuando le da la gana al siervo de Dios. Y así mismo sucede con cualquiera de los dones del Espíritu, el don de profecía, el don de lengua, el don de interpretación de lengua, el don de ciencia, operan cuando Dios quiere operarlo en nosotros. Son dones del Espíritu. Mire quién es el dueño, el Espíritu. Y Él los opera a través de nosotros cuando Él quiere, porque usted no supone que usted vive, el que vive es Él en usted. Mi alma te alaba, Jesús. Por eso que ahí donde hay muchos que dañan la bendición que Dios les pone. Y Dios le da un don de profecía. Y entonces Él quiere profetizar cada vez que siente deseo de hacerlo. O cada vez que Él cree que se va a lucir por profetizar. O cada vez que viene alguien a tentarlo porque quiere un mensajito. Yo vengo aquí para que Dios me hable. Y te diga, te reprendo, diablo, en el nombre de Jesucristo. No vengas a tentarme. Que Dios no va a hablar nada si Dios no se le antoja. Es cuando Dios quiere, es cuando Dios sabe que es importante, cuando es el momento de Dios. Y Pablo, con toda la unción de Dios que había en él, tuvo que esperar que sintiera la unción del Señor, entonces se volvió y echó fuera el demonio. ¿Y por qué el primer día no fue? Porque según el diablo es listo, más listo el papá de nosotros. El diablo quería confundir y que la gente creyera que lo que estaba en Pablo es lo mismo que estaba en la muchacha. Entonces Dios dejó que lo oyeran una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces. Y entonces vino Pablo y le echó fuera el demonio. Y ya la gente que estaba todos los días oyendo eso, dijeron, oiga, verdaderamente este diablo, este es un diablo, no era lo que está en ese otro hombre. Cuando el diablo se cree listo, el papá de nosotros se la aprendió hace rato toda. ¡Alaba lo que él vive! Si los dones del Espíritu se manifiestan en usted, hermano, dé gloria a Dios, pero espere que el Espíritu Santo opere esos dones cuando Él sabe que es menester en su momento para su gloria, para la bendición de otros. Sea bendito el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que cuando el demonio salió y la muchacha quedó libre, los amos de la jovencita se enojaron. Ellos querían que el demonio siguiera dentro de la joven. Hay gente que son más malos que el mismo diablo, ya que le producía ganancia. Gente que ama más el dinero que cualquier otra cosa. Están vendidos al Dios dinero. Y no le importa, mire, que se muera la humanidad. Que la gente se hunda. Que la gente se vaya a lo más profundo de la condenación con tal de que ellos hagan dinero. Y en ese mundo vivimos. En ese mundo vivimos. Se enojaron tan agriamente que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta los magistrados, hasta las autoridades, y los acusaron. Porque le había echado fuera un demonio a la pobre muchachita. Dijeron, estos hombres son judíos, dijeron. Alborotan la ciudad. Enseñan cuestiones que no nos es lícito a nosotros que somos romanos obedecerlas. Las autoridades, mire, se escandalizaron. Le agarraron la ropa a Pablo y a Silas y se la desgarraron. Y mandaron que los azotaran con vara. Y los 2 apóstoles recibieron una terrible golpiza con vara. Imagínense lo que eso significa. Que levanten una vara y le metan un fuetazo a usted a mitad de espalda. Y otro fuetazo para acá por el pecho. Y otro fuetazo por la cabeza. Y los 2 apóstoles soportaron una golpiza terrible que los dejaron sangrando a los 2. Mire lo que algunos han tenido que pagar por este evangelio. Y hay gente hoy en día que no puede ni moverse e invitar a un vecino para que venga a la campaña. Sonríase, que el Señor le ama. Increíble. Y mire lo que es Pablo, el peso que Pablo tuvo que pagar. Y entonces ordenaron a la cárcel y mandaron a buscar al carcelero. Métalo a lo más profundo, asegúrele que se le vayan. El carcelero se los llevó, los metió a lo más profundo de la cárcel y entonces los amarró en el cepo, encadenados dentro de un calabozo. 2 apóstoles, Pablo y Silas. Mire, hay evangélicos que si le pasara una cosa como esa hoy en día, los lamentos se oyen en el tercer cielo.
Y los quejidos de protesta se oyen en lo más profundo, a kilómetros de distancia. Imagino oírlo gritar, ¿y por qué tú permites esto, Señor? Y yo que estaba tratando de servirte, y mira lo que has permitido, mira qué carga me han dado, mira encerrado en una cárcel. Mire, cállese a la boca, nada sucede si Dios no lo permite, y lo que Dios permite obra para bien de los que le aman. Deja a Dios que obre como Él quiera, Samaya, Él sabe lo que hace. Crea a Dios con confianza, que pase lo que pase, por horrible parezca, por terrible sea la apariencia, mire para arriba y dígale, gracias que te vas a glorificar en mí. Si tú permites esto, algo grande tienes tú entre manos. Una bendición gigante tienes tú para mí. Algo sublime viene para mi vida y lo que yo amo. Y hable victoria, y hable fe, y hable confianza, y deja a Dios que obre. Que Dios tiene recursos para sacarlo a flote. ¡Alabado sea Dios! Y Pablo y Silas estaban tan tranquilos, increíble, que encerrados en la cárcel, golpeados, sangrantes, con la ropa hecha jirones. Y a las 12 de la noche, a la medianoche, comenzaron a orar en voz alta y a cantar himnos. Es verdad que el que está lleno del Espíritu Santo no hay quien lo doble. Mi alma te alaba, Jesús. Y dice que mientras ellos oraban en alta voz y cantaban himnos, los presos escuchaban. Quiere decir que Pablo no podía salir por las celdas a predicar a los presos porque estaba encadenado y encerrado en una celda. Pero imagino que le dijo a Silas, vamos a formar el culto tú y yo ahora aquí. Las cadenas no pueden impedir que demos un culto en la cárcel. El cepo ni la sangre que estamos echando por las espaldas y el dolor que tenemos, nada. Aquí metemos un culto esta noche, aunque se enoje el diablo, más de lo enojado que está. Y comenzaban en alta voz a orar y en alta voz a cantar himnos. Cada himno es un mensaje. El que canta himno tiene que entender que lo que está es predicando a la gente un mensaje cantado. Por eso que los que cantan, oigan bien lo que cantan y no se enojen conmigo, yo les amo. Oren y ayunen para que cada vez que canten se sienta la bendición del Espíritu Santo. No cante por vanagloria. Ni... El ministerio del cántico no es para inconversos, es para gente convertida. Inconversos que cantan en el mundo. Sea bendito el nombre de Dios. Séñase conmigo que yo le amo. Sonríase que papá le ama más todavía. Pero la cosa de Dios tiene que enderezarla, hermano. Porque todo lo que Dios tiene en su iglesia es para edificación de la iglesia. Y para bendición del pueblo. Y en todo lo que Dios tiene hay unción que rompe el yugo de Satanás. Bendecido sea Dios. Pero hay que pensar en eso y anhelar eso y pedir eso y orar y ayunar para que eso funcione. Es como el que predica. Si no hay unción de Dios, no predique. ¿Para qué va a venir con 4 o 5 pamplinas antes de tener el pueblo? Ore y ayune y busque a Dios. Y esto no es cuestión de comida y bebida, esto es cuestión de unción del poder de arriba para que la palabra venga y entre a los corazones y derrita los corazones y traiga del cielo mensaje de Dios que edifica al pueblo. ¡Gloria sea a Dios! Eso que el que predica tiene que sacar tiempo para orar. Y tiene que ayunar. Y tiene que buscar a Dios. Y tiene que leer la palabra. Si usted no tiene tiempo para eso, no predique nada. Siéntese para que le prediquen a usted, sonríase que el Señor le ama. ¡Alabado sea Dios! Yo vengo a una campaña, o cualquiera está en una campaña, o un pastor que tiene su iglesia, la gente quiere que estemos corriendo para arriba y para abajo todo el día. No, hermano, no, eso no es el cuentecito, eso es lo que el diablo quiere, para que después venga por la noche sin mensaje aquí, y los mismos que hacen correr a uno digan, mira, si ya está seco, ya está vacío. Tengo que encerrarme con el Señor y orar y clamar a Dios. Dame palabra que salga de tu corazón para el corazón del pueblo. Dame palabra con unción, que cuando la palabra salga, tiemblen los corazones. Cuando la palabra salga, los demonios se vayan. Cuando la palabra salga, se conviertan los pecadores, se salen los enfermos. ¡Gloria a Dios! Y usted no puede moverse en ese plano. Mire, no se enoje conmigo, que yo le amo. Vayas a sacar mejor batatas al campo allá a Puerto Rico. Sonríase, que el Señor le ama. ¡Alabado sea Dios!
El ministerio de Cristo no es un ministerio de la carne, es un ministerio del Espíritu, es un ministerio de poder, es un ministerio de fuego, es un ministerio de unción. La unción es la que rompe el yugo. Amén. ¡Ay, Samaya, sújala! Ahora, imagínense la unción que había en Pablo y en Silas. Que sangrante, golpeados, heridos, encadenados en un calabozo. Y vamos a dar un culto. Alábalo, que era el bebé. Vamos a dar un culto que tiemble la cárcel y se convierta en todos los presos. No podían ir a predicarle allá, pero desde que la celda levantaron la voz como trompeta cantando los dos. Himnos a toda voz. Y se acabó el himno y oración. Me parece oírlos ellos cantando esos himnos a toda voz, ungidos por el poder de Dios. Y los presos en la celda oyendo. Era una vigilia, no dormía nadie. Los presos allá escuchando, me parece los presos con los ojos bien abiertos, oyendo esos himnos que hablan de Cristo y hablan del Calvario, hablan de la sangre de Jesús, y hablan del arrepentimiento, y hablan de la salvación, y hablan del infierno también. ¡Alabado sea Dios! Y de pronto acá del himno salían Pablo y Silas: Señor, toca a los presos, Señor, salva a los presos, Señor, sana a los que estén enfermos ahí en esas trágicas y horribles celdas, sánalos también, bendícelos, Señor. Y los presos ya temblando y sintiendo algo especial que nunca habían sentido, porque cuando se habla en el Espíritu, se siente el poder de Dios, se mueve el poder de Dios, se siente la bendición del cielo. ¡Hoy sale y asoma! Ríos de agua viva corren. ¡Gloria sea Dios! Dice que de pronto, cuando el culto estaba más lindo, vino un terremoto terrible. Conmovió la cárcel hasta en sus cimientos, tembló todo, se abrieron todas las puertas de la cárcel, se le cayeron las cadenas a todos los presos. Oiga, esto sí es lindo. Multitud de presos que están en la cárcel están siempre planeando cómo fugarse. Y si le llega a aparecer una situación así, que se abra la puerta y no vea carcelero ni a nadie, mire, vuelan. En minutos están a kilómetros de distancia. Pero es increíble. Se abrieron las puertas, se le cayeron las cadenas a todo el mundo y nadie se movió. Los presos quietecitos en su celda. Ni se dieron cuenta que las puertas estaban abiertas. Ni se dieron cuenta que se habían caído las cadenas. No, los oídos abiertos. Querían oír más himnos, querían oír más oraciones, querían sentir más aquellos ríos de agua viva, querían sentir más aquel poder de Dios, querían, ¡ay, Samaya, Sama! Querían sentir más aquella bendición. Hay algo más grande, había algo más grande que escapar, había algo más grande que irse de la cárcel. ¡Gloria sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Cuando hay unción de Dios, no se escapan los presos. Cuando hay unción de Dios, mire, el poder de Dios toma dominio de todo. Amén. Y lo único que se piensa es en salvación. Se piensa solo como decía David: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¡Gloria sea Dios! No se movió un preso. Y cuando el carcelero oyó el escándalo de puertas abiertas, salió corriendo, y cuando ve todas las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada para matarse. Pero el carcelero sabía que si se abrían las puertas de la cárcel nos quedaba un preso de recuerdo, sabía que volaban y se iban todos. Dijo: listo. Se fueron todos, incluyendo esos dos, que las autoridades me dijeron que los metieran en la cárcel de más adentro. Sacó la espada para matarse. Cuando oyó la voz de Pablo desde adentro, oiga esto, que le gritó: no te mates, que estamos todos aquí. El culto está tan ungido que no hemos terminado y nos vamos todavía. ¡Alabado sea Dios! Ahora, piense usted en esto. Mire, la cárcel estaba oscura. No se veía nada para adentro. Nada. El carcelero está afuera, con la espada ya para matarse. ¿Y cómo Pablo sabe que está a punto de matarse, que está allá afuera? Porque el que sabe todas las cosas se lo dijo. Pablo, grita a ese hombre que no se mate, que lo quiero salvar en esta noche. Y Pablo sacó un grito: ¡no te mates! ¡Estamos todos aquí! Mire que susto pasaría el carcelero que estaba a punto de cortarse el cuello. Y pero este hombre, ¿qué clase de hombre es ese? Allá en la celda de más adentro, en lo profundo de la cárcel, desde allá sabe que yo voy a matar acá afuera. Buscó luz, estaba todo oscuro, no se veía nada. Buscó luz, se metió alumbrando, nervioso. Me imagino la luz temblando en la mano así, nervioso, a punto de caerse de la mano, pero para adentro iba desesperado, para adentro iba, quería salvación del alma, para adentro iba, quería lo que Pablo tenía, quería lo que los presos tenían. ¡Alabado sea Dios!
¡Aleluya! ¡Cristo vive! Amigo, óigalo bien, el carcelero quería lo que Dios le va a dar a usted en esta noche, amigo, salvación eterna. El carcelero quería lo que Dios le va a dar a usted, amigo. Usted vino aquí en esta noche a ser salvado. ¡Ay, Samaya! Usted vino aquí en esta noche a recibir de arriba lo eterno, lo grande, lo único que vale la pena tener. Lo demás son añadiduras que vienen por su amor. Y dice que cuando llegó junto a Pablo, se derribó a los pies de Pablo y de Silas. Y le dijo, señores, ¿qué he de hacer para ser salvo? Como quien dice, ¿qué he de hacer para tener lo que tienen los presos, que no se han movido ahí, ni lo están ahí con las orejitas bien abiertas que quieren oír más? Y dice que Pablo y Silas, los dos al mismo tiempo le contestaron. Mire qué clase de unidad había en los apóstoles. Esa es la unidad que necesitamos hoy en día. Mire qué clase de unidad. Que ni Pablo contestó ni Silas, los dos al mismo tiempo. Dice que los dos le dijeron, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Glorias a Dios! Estaban tan unidos, estaban tan unánimes que hasta contestaban al mismo tiempo los dos. Un coro de victoria. ¡Bendecido sea Dios! Hoy en día hay algo que tenemos que arreglar. Hoy en día cada cual tira para su lado, y aquel para allá, y el otro para acá, y uno para allá, y otro para allá. No, hay que unirnos. La unidad es un reclamo de Cristo para su iglesia. Y Jesús dijo, Padre, que sean uno, como tú en mí y yo en ti. Y dijo esto, para que puedan creer que tú me has enviado, tienen que ser uno. Y la división de hoy en día, y más que división, las fricciones y litigios y guerras entre uno y otro siervo es lo que matan a la pobre humanidad. Por eso hay tantos que nos han convertido, porque ven que no nos amamos. Esa gente no se ama, mira qué queja tiene, mira qué pelea tiene uno entre nosotros. Vamos a unirnos, hermanos, vamos a abrazarnos, vamos a besarnos de dos con los santos, vamos a decirnos que nos queremos, vamos a decirnos que tú eres tan importante en tu ministerio como el mío. Alabado sea Dios, vamos a sentir anhelo para ayudarnos los unos a los otros y estar unidos para que Filadelfia se convierta. ¡Amén! Y tantos adictos a drogas se salven y las prostitutas se conviertan en Jesús. Alabado sea Dios. ¡Sea toda! ¡Cristo viene! ¡O nos unimos, o perecemos! ¡Gloria sea Dios! Un reino dividido no subsiste, dijo el Señor. Oiga, y es increíble, cuando el Señor nos habló de unidad, cuando el Señor nos habló de unidad, nos dio el insulto más grande que jamás nos ha dado a nosotros como seres humanos. Óigalo bien. Porque mire quién usó de ejemplo para que nosotros supiéramos lo importante de la unidad. ¿Quién usó de ejemplo? Al diablo. Increíble. Y cuando nos predicó unidad dijo, Satanás no se divide. Si se dividiera su reino no subsistiría. Que sí que el diablo derrotado como está. Y rumbo al lago de fuego como está. Todavía sigue dando de leña a medio mundo aquí abajo porque está unido. Y el Señor predicó usando al diablo como ejemplo. El diablo no se divide. Si se dividiera su reino no subsistiría. Como diciendo, si el diablo, que está muerto, que va para el lago de fuego, no se divide, cuanto más nosotros que tenemos la vida de Cristo, somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Nosotros que tenemos la mente de Cristo y dividido. No, hermano, vamos a decirle, diablo, eres un mentiroso, te tenemos bajo nuestros pies, y vamos a abrazarnos, y vamos a unirnos, y vamos a decirle al diablo, estamos unidos, diablo, vamos todos como uno contra ti, alabado sea Dios. La guerra no es contra el hermano, la guerra no es contra el otro pastor, la guerra no es contra el otro evangelista, la guerra no es contra el otro concilio, la guerra es contra el diablo y sus ángeles y sus huestes satánicas. Alabado sea Dios, a ese que hay que atacar, contra ese que hay que pelear. Gloria sea Dios. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Hay poder en Jesucristo. En la iglesia apostólica había una unidad tan tremenda que no solo estaban unidos, eran unánimes en todo, unánimes. Y la unanimidad entre Pablo y Silas era tan grande que cuando el carcelero preguntó, ¿qué quería hacer para ser salvo? Los dos como un coro. Como un coro. Tenían un maestro que dirigía el coro, el Espíritu Santo.
Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Glorias a Dios! Y el carcelero los agarró, los sacó fuera de la cárcel. Mire, un hombre que los magistrados le dijeron, cuida a esos dos hombres, cuidado que se le escape esa gente. Y se va y los encarcela y los amarra en el cepo con cadenas. Y ahora los cogió y los sacó a la cárcel el carcelero, los dos. Se los llevó para afuera y subió a la casa de él. Se le fue el miedo a los magistrados y se le fue el miedo a todos. Lo que tenía ahora era hambre de Cristo. Quería más de Cristo. Sabía que esos hombres heridos, esos hombres maltrechos tenían lo grande. Lo sacó para afuera. Lo subió a la casa. Dice que le lavó las heridas. Lo sanó. Lo sentó a la mesa. Les dio comida. No se afane mucho por comida, bebida y cuestiones. Que Dios tiene todo eso. Mire. Si alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo que ni Salomón tuvo vestidos tan lindo como los lirios, ¿cuánto más no nos viste a nosotros? Dijo el Señor. ¿Cuánto más no nos alimenta a nosotros? Hombres de poca fe, dijo. ¡Alabamos a Dios! No se afane por lo material ni se desespere por las cosas materiales. Desespérese por las cosas eternas y lo demás viene por añadidura. ¡Alabamos a Dios! Porque Dios siempre está despierto. No duerme nunca. Nosotros los que estamos dormidos. ¡Alabamos a Dios! ¡Hay poder en su nombre! Mi alma te glorifica, Padre. Y Pablo le predicó al carcelero la palabra y se convirtió al carcelero, se convirtió toda la familia y los bautizó en las aguas, todos ahí, esa noche. Oye, ¿por qué es tan importante el bautismo ese? Que a Lidia la bautizó y la familia, y ahora al carcelero y a toda su familia los bautizó también. ¿Por qué es tan importante? Porque mira lo que dice la Biblia. Y el que está aquí que no ha aceptado a Cristo hasta su noche. Y los que aceptaron a Jesús aquí en los días anteriores de la campaña, abran las orejitas bien abiertas. Para que usted, cuando termine esta campaña, se añade una iglesia para que los pastores lo enseñen y lo bauticen en las aguas. Tan importante es esto que Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Romanos capítulo 6, verso 4. El mismo apóstol Pablo explica en su doctrina para la iglesia que mediante el bautismo somos injertados con Cristo en su muerte. ¿Qué sigo? Usted lo bautizan. Este cuerpo que llevó pecado lo sumergen en las aguas. Le dan más sepultura. A los muertos hay que sepultarlo. Si lo dejan fuera se pudren. Sonríense, el Señor le ama. Y apestan y dañan todo. Dice que ese cuerpo que llevó pecado hay que sepultarlo. Cuerpo muerto por el pecado. Y dice que en el bautismo nos injertan con Cristo en su muerte. Cristo murió en la cruz y su cuerpo llevó el pecado de todos nosotros. Y después de la muerte lo bajaron de la cruz y ese cuerpo lo sepultaron. Cargado de pecado. Pero cuando ese cuerpo de Jesús salió fuera del sepulcro vivo, dice que salió resucitado por la gloria del Padre. Ahora no era el cuerpo cargado de pecado, ahora era un cuerpo de gloria. Y así mismo el bautismo. Sepultan ese cuerpo que llevó pecado y cuando sale para afuera sale como el que resucita a una vida nueva con Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya no es aquel cuerpo que llevó pecado, ahora es alguien que resucitó por la fe en ese Cristo maravilloso. Porque si somos en el bautismo injertados con Cristo en su muerte, dice la Biblia, también lo somos en su resurrección. Y si creemos que Cristo ya no muere, creemos que tampoco jamás nosotros moriremos. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que imagínense que sí que el bautismo no es cuestión de mojar a la persona, de zambullirlo, es cuestión de un sacramento poderoso. Un sacramento de vida. Un sacramento que le va a impartir fuerza al nuevo creyente para creer que tiene un cuerpo que resucitó para la vida con Jesucristo. Un cuerpo que ya no lo puede dedicar a la maldad, ni al yo, ni a los entretenimientos carnales, ni a lo que se le antojaba antes, sino que ahora es un cuerpo propiedad privada de Jesús el Rey. ¡Gloria a Dios! Sea bendito el Señor Jesús. Y dice la Biblia que al otro día, cuando las autoridades enviaron los alguaciles a la cárcel, dígale al jefe de la cárcel esa que suelte a esos hombres. Y cuando llegaron del carcelero, que dicen los magistrados que suelte a esos hombres, fue donde Pablo le dijo, se pueden ir, idos en paz. Que los magistrados dicen que se pueden ir. Pablo dijo que nos podemos ir, no nos vamos nada. Que siendo nosotros ciudadanos romanos como somos, sin juzgarnos nos metieron a la cárcel, que vengan a sacarnos ellos, si no, no nos vamos nada. Ese Pablo era terrible, alaba lo que él vive.
Cuando las autoridades oyeron que era el ciudadano romano, venían que volaban para la cárcel, muertos del miedo. Porque en Roma no se podía meter a la cárcel a nadie sin juzgarlo primero y probarle su culpabilidad. Y llegaron y tuvieron que rogar a Pablo, por favor, váyanse. Hagan el favor. Ahora sí me voy, dijo Pablo. ¡Alabado sea Dios! Entonces Pablo salió, se fue a casa de Lidia, habló con los hermanos, los fortaleció en la fe, se despidió de ellos y se fue de la ciudad. Libres. Pero oiga esto bien. Metidos en la cárcel, Pablo y Silas, en el cepo con cadena, heridos, encerrados, estaban libres. No crea que me volví loco, estoy hablando verdad. Hay montones de hombres en las cárceles hoy en día que son más libres que montones de pecadores que están por aquí afuera, gordos y colorados, caminando por ahí muertos en el pecado. Alaba lo que él le ama. Mire, amigo, no se enoje conmigo, pero oiga esto, que yo le amo. Preferiría yo, amigo, que usted estuviera en la cárcel salvo, entregado a Cristo, y no perdido aquí afuera, en cuanto pecado hay aquí afuera que lo está enviando al infierno usted. Alabe lo que él vive. Porque el que predica esta palabra sabe que lo único importante es lo eterno. Lo único importante es el reino de los cielos. Y lo que queremos es que usted se salve. No queremos que lo metan a la cárcel, no. Pero queremos que en esta noche abrace a Cristo Jesús y salga de esa cárcel de pecado en la que usted se mueve. Usted sí que está en la cárcel de más adentro. La cárcel de más adentro es el pecado. La cárcel más profunda, alabado sea Dios, es la maldad de esta tierra. Gloria sea Dios que envía la condenación. Bendecido sea Dios. Aleluya. Por eso en esta noche salga, amigo, de esa cárcel trágica que respira muerte, respira condenación eterna. Y venga Jesús y sea libre. Miren las cárceles en Puerto Rico. Hay gente tan convertida al Señor, y oiga esto que es increíble, tan convertida al Señor, que las autoridades le tienen tal respeto y tal confianza, que en las campañas de pronto yo veo 15, 20, 25 de ellos sentaditos allí saludándome. Y cuando yo miro a ver cuántos guardias hay, un guardia con 25 presos. Y cuando digo ese guardia es convertido también, alaba lo que él vive. Y los dejan salir del presidio estatal de Puerto Rico o de la cárcel terrible de Bayamón. Y ahí están ellos. Y cuando acaba el corto, vienen, se despiden, me abrazan, llenos del Espíritu Santo. Que cuando cae el poder de Dios, todo ve que saltan y danzan en el Espíritu y hablan en lengua, están llenos de la gloria de Dios. Esos sí están libres, esos están libres, esos están libres. Usted que está en pecado es que no está libre, pero en esta noche el libertador está aquí. El libertador, oye hermano, está aquí para darle a usted la libertad que usted necesita. Sea libre en esta noche. Sálvese. Nadie en pecado está libre. El pecado es muerte. El pecado es una cadena que tiene ligado al ser humano aquí abajo. Todo el que está en pecado está muerto en su pecado, dice la Biblia. Y todo el que está en pecado, dice, es esclavo del pecado. Yo sé que el asunto es más serio de lo que usted cree. Pero en esta noche el libertador de libertadores está aquí. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se mueve en nuestros medios. Oiga, amigo, se mueve ahí junto a usted. Por medio del Espíritu Santo se mueve en esa multitud. Está ahí al lado de cada vida. Está ahí. Él le ama a usted. Él le trajo a usted a salvarlo. Él quiere que usted sea de Él. Él quiere que usted sea familia de Dios para siempre. Él quiere que usted se salve. Él no quiere que usted perezca. Él no quiere que usted se vaya a la condenación. Esta es la noche suya. Amén. Aprovechese. Sálvese en esta noche. Antes de que sea tarde, venga Jesucristo. Gloria al nombre de Dios. Mira la gente más hundida, la gente más perdida, Dios está detrás de ellos para salvarlos. Y los ama, aunque estén hundidos en lo más profundo de los pecados horribles de esta tierra. Campaña que hace muy poco tiempo dimos en Santiago de Chile. Estábamos transmitiendo por radio la campaña todas las noches. Y una de las noches de la campaña, mientras transmitíamos nosotros acá y predicábamos el mensaje, había una mujer alcohólica bebiendo cerveza en la casa. Y con una lata de cerveza en la mano, tomaba todos los días, por años. Mientras tomaba su cerveza, estaba oyendo el mensaje. Lo del diablo por la boca para adentro y lo de Cristo por las orejas para adentro. Sonríase, que el Señor le ama.
Y es verdad que el diablo se mete profundo, pero la palabra es como espada de dos filos que entra hasta el tuétano de los huesos. ¡Alabado sea Dios! Y la mujer a ello un trago de cerveza y la palabra, y un trago de cerveza y la palabra, y un trago de cerveza y la palabra. Y de pronto cuando terminó el mensaje, yo dije, voy a orar por los que van a aceptar a Cristo. Los que están en las casas, levanten la mano junto al radio ahí, que Dios lo quiere salvar. La mujer cuenta que se le cayó de la mano la lata de cerveza. Y se quedó sin cerveza en la mano y se puso de pie, levantó la mano junto al radio y aceptó a Jesús. ¡Perdóname! ¡Sácame de esta cárcel! ¡Sácame de esta tragedia! Mire, soy alcohólica por tantos años. Si es verdad que tú tienes poder, como dice ese hombre, ¡libértame de estas cadenas! ¡Alabado sea Dios! ¡Dios ama, Dios! Mira, el otro día la mujer en la campaña contaba y dice, cayó sobre mí algo que yo no había sentido. Como corriente corría por todo mi ser. Se me trabó la lengua y salí hablando algo raro que yo nunca había hablado. Los pies se me volvieron, mire, se me volvieron como un remolino. Y por la sala yo me movía en una forma rara. Por la sala no podía parar las piernas. Se movían las piernas para allá, se movían para acá. Daba tumbo, pero no me caía. ¡Alabado sea Dios! Y hablaba aquel lenguaje raro. ¡Gloria sea Dios! Dice, lo primero que hice fue bajarme cuando terminó aquella experiencia tan increíble y agarrar la lata de cerveza y vaciarla así y echarla para afuera por la cañería, el desagüe que había en mi casa. Dice, lo boté completa. No sentía deseos de beber. Sentí una paz interna que jamás había sentido. Sentí un refrigerio tan grande. Aquella dicha tan sobrenatural, tan increíble. Es lo que dice la Biblia. Que cuando aceptamos a Cristo, el gozo y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, viene sobre nuestros corazones. Por eso, amigo, oiga esto, amigo, y terminamos. Cuando el diablo venga un orejito y te diga, muchacho, no te conviertas, que no vas a poder ir a los bailes. Si te conviertes no puedes ver más lucha libre ni boxeo. Si te conviertes no puedes ir más a las playitas asquerosas esas. Si te conviertes la paz y el gozo de Dios que sobrepuja todo entendimiento, viene sobre tu corazón. Vas a sentir la alegría que no hay bailecito satánico que pueda dar. Vas a sentir el gozo que no hay boxeo, ni lucha libre, ni playa, ni diablo que pueda dar. Alabado sea Dios. Lo que Dios da es más grande que todo lo del mundo. Gloria sea su nombre. ¡Aleluya! Jesús lo dijo. Jesús dijo, mi paz os dejo. Mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Mira, hermano, yo estuve 15 años en el deporte, me gocé como nadie en las cosas del mundo. Pero el mismo día que acepté a Cristo como Salvador, que por un programa de televisión que lo prendí el televisor para ver las carreras de caballos, ni caballos ni yegua había aquel día. Sonríase, que el Señor le ama. Ese día lo que dijo una carpa que apareció en la pantalla predicando un hombre a Cristo, un evangelista americano. Y cuando terminó de predicar yo estaba atónito. Y oró por los enfermos y se sanó un montón de gente. Y cuando yo vi aquellos milagros, se me salieron las lágrimas. Y cuando él terminó dijo, acepta a Cristo, me señaló con un dedo así. Acepta a Cristo como su Salvador. Lea la Biblia, vaya a la iglesia. Y yo apagué el televisor, se volvieron los caballos, se volvió el hipódromo satánico de Puerto Rico. Y me fui corriendo por una habitación y me tiré al piso. Y levanté las manos, perdóname Jesús, ten misericordia de este bandido, alabado sea Dios, perdóname. Me arrepiento, sálvame. Mira, hermano, yo le digo a usted, literalmente, yo sentí como una nube fresca que me envolvió. Y mire que yo respiraba hondo levantando pesas, haciendo ejercicio. Yo respiré y me parecía que el aire había entrado a una profundidad que jamás me había entrado en mi vida. Aquel refrigerio interno, aquello indescriptible. Y aquella paz, y yo dije, Dios mío, que jamás yo pierda esta bendición. Estoy dispuesto a perder el deporte, a perder lo que sea, pero no, jamás que pierda esta bendición tan grande. Y respiraba aquella paz, aquel refrigerio, aquel gozo. Él lo dijo, no como el mundo lo da. No hay deporte que lo pueda dar así. No hay bailecito diabólico que lo pueda dar así. No hay droga que lo pueda dar así. No hay nada que lo pueda dar así. No hay prostitución que lo pueda dar así. Nada lo puede dar así. Solo Cristo lo tiene. Lo tiene para usted, amigo. Eso es para usted en esta noche, amigo. Amigo, es para usted. Alabamos a Dios. ¡Sálvese! ¡Y la salva! ¡Ay, la salva! Bendecido sea Dios.
¡Aleluya! ¡Cristo viene! ¡Arrepentíos y convertíos! Y se borrarán vuestros pecados. No se vaya de aquí sin Cristo por nada, amigo amado. De ninguna manera se vaya de aquí sin Jesús en su corazón. ¿Qué le va a suceder a usted como el carcelero de Filipo? Que vas a estar a Cristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas. Y cada hermano y cada amigo ponga sus ojos en ese Cristo Salvador. Diga, ¿qué usted tenía? En el año 1972 el Señor me sanó de una infección de riñón. La campaña pasada. Ajá, yo acepté al Señor en abril de 72 y en mayo de 72 fue la campaña en el MED y el Señor pues me sanó en esa campaña. Tenía una infección bastante mala, tuve en el hospital, cuando salí más peor, mala, y ya orinaba la sangre, me hinchaba, vomitaba y casi no podía trabajar. Y trabajaba en ese tiempo, tenía que venirme del trabajo. Entonces, pues en esa campaña tan gloriosa de 3 semanas, pues ahí el Señor me sanó del riñón y me llenó del Espíritu Santo. Y este testimonio yo lo he testificado en todos sitios que he ido. Hace 14 años no he vuelto a padecer más de los riñones, yo no me podía doblar, casi no podía trabajar ni nada. Y me encuentro completamente sana. Alabado sea el Señor y me siento contenta en el Señor. Lo que Dios hace permanece con los que permanecen en Él. Si usted se aparta, no hay garantías de ninguna clase. También, pues, el Señor me sanó de úlcera, el Señor me sanó de azúcar en la sangre y ha hecho, pues, mucha sanidad de los hijos míos y nos sentimos bien contentos en el Señor y cada día le doy gloria y honra, porque quiero decirle que el Señor es el mismo, que Él no cambia. Alabado sea el Señor. Que sirviéndole que pronto nos gozaremos arriba en el cielo. Pastores me ayudan con su fe y su clamor. Y todos los hermanos clamando con todo, hermano. Oramos, Padre mío. Mire esta hermanita que no puede levantar ese brazo. Pero cuando yo hable la palabra, o antes, ese brazo cae arriba y no hay diablo que lo pueda impedir porque tú eres poderoso. Igualmente los que están aquí atrás, cuando yo hable la palabra, Dios mío, no queda un síntoma de artritis en ellos. Te vamos a dar la gloria a ti. Porque están aquí abajo igual. Sacudan esos brazos, tú los dejas nuevos. Todo el que está aquí adentro, Padre, no importa lo que tenga, ahí afuera, tenga lo que tenga, tú lo vas a sanar. Tú lo vas a sanar, yo lo creo, Padre. Tú lo vas a sanar, yo lo creo, yo estoy seguro que tú se sanan. Tengan lo que tengan, tengan lo que tengan, tengan lo que tengan, Padre. Esta mujer que está sentada en esa silla, hay algo difícil para ti, Padre. Cuando yo hable la palabra, tú la vas a tocar, Padre mío. Yo te voy a dar la gloria a ti, pero tú la vas a tocar y vas a hacer pedazo. Esa enfermedad satánica mentirosa. Lo creo con todo mi corazón, Padre. La gloria te la voy a dar a ti. Sea bendito el Señor Jesucristo. Sea bendito el Señor Jesús. Ahora mismo, Padre. ¡Ah! ¡Ahí la llama! ¡Sobe! ¡Ah! ¡La gloria! ¡Lucas que ya sácalo y así! ¡Alaba! ¡Dios sola! No la haya suba, sobre la marra que la haya, no la que la haya sala, Dios